Hola familia, hoy les traigo Kumo no Dokugan Yoko. Esta teoría es creada por Airair y perfil estará en la descripción junto al mío donde podrán mandarme teorías para futuros vídeos. Además no olviden suscribirse y activar la campanita que es gratis, compartir con sus amigos y dejarme su like para saber que les gusta mi contenido. Ahora sin nada más que decir empecemos. Descargo de responsabilidad. No tengo Naruto ni ninguno de los personajes que aparezcan, todos los derechos a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 1. Revelaciones y despedida. La villa oculta de la hoja en el país del fuego, considerada como una de las 5 grandes naciones ninja, fue conocida por ser el hogar y origen de algunos de los más prominentes ninjas de la historia. También era conocida públicamente por fomentar la camaradería y la solidaridad, pero si supieran algunas de las acciones de los habitantes de dicho pueblo, la gente se sentiría ultrajada. En el hospital del pueblo se encontraba en este momento un niño maltratado y con todo el cuerpo vendado. El niño de 6 años tenía un cuerpo ligeramente musculoso y bien proporcionado, con la piel ligeramente bronceada y era un poco más alto que los niños de su edad. Pero los rasgos más singulares del niño eran 3 marcas en cada una de sus mejillas que le daban cierto parecido a un zorro, su corto pelo rojo escarlata y su ojo derecho de un color azul tan profundo que solo podía ser comparado al de un zafiro. Sí, un ojo, el otro no estaba y en su lugar estaba una venda para tapar el hueco atravesado por una cicatriz vertical. El nombre del niño era Naruto Uzumaki, el Jinchuriki de Konoha. El niño parecía estar durmiendo, pero si supieran que en el fondo de su mente estaba ocurriendo una conversación que cambiaría su vida para siempre. Paisaje mental. En una alcantarilla oscura se podían oír los sollozos de dicho niño. Este pequeño individuo estaba llorando en posición fetal sobre la pata humanoide del zorro rojo y colosal. Este zorro con 9 colas encerrado detrás de unos barrotes de oro tenía orejas de conejo y un torso extrañamente humano. La bestia gigante era un Biju, para ser precisos era Kurama el Kyuubi no Kitsune, el más poderoso de las bestias con cola. El zorro, a pesar de estar atrapado y encerrado dentro del niño, no lo estaba mirando con odio y rencor, sino con pena e impotencia. Hace 7 años Kurama había sido sellado de nuevo en un anfitrión por el Yondaime Hokage y su esposa. Después de casi un siglo de cautiverio, había sido liberado de su segundo Jinchuriki solo para ser controlado poco después por ese maldito Uchiha y su Sharingan. Acabó matando a los que supusieron en su camino y destruyendo una buena parte del pueblo hasta que se liberó del control del bastardo. Intentó huir entonces, pero el Yondaime no se lo permitió, acabó teletransportado fuera de la aldea y sellado por tercera vez en un anfitrión. En un primer momento había decidido odiar al bebé y a la primera oportunidad que se presentase escapar. Pero con el paso de los meses se había empezado a relajar. Claro, aquí encerrado no había mucho que hacer, su carcelero era apenas un niño y aunque podía mirar sus recuerdos o a través de sus sentidos no le interesaba ver cómo era el día a día de un infante. Pero curiosamente, casi no le importaba. Nunca se había sentido tan tranquilo y con la mente más clara. Pensó que era debido al sello, pero descartó la idea, dudaba que el Yondaime se hubiera molestado por su estado de ánimo o comodidad, por lo que solo podía ser su carcelero, aunque no tenía ni idea de cómo lo hacía. Su situación solo se volvió más singular cuando después de un año en esa alcantarilla, el pequeño apareció. El zorro gigante se quedó de piedra, sabía que algún día se iba a encontrar cara a cara con el pelirrojo, era inevitable, pero siempre pensó que sería en algunos años, no algunos meses. Aunque lo que realmente le sorprendió fueron sus ojos, no por su color, sino por la mirada que el bebé le estaba dando. Desde que su padre y creador, el sabio de los 6 caminos, había muerto, solo había recibido miradas de odio, miedo y o desprecio. El pequeño en un primer momento lo había mirado con curiosidad, nada sorprendente, era un niño después de todo, y después con admiración. Kurama se había quedado paralizado, no estaba acostumbrado a esta situación y solo podía ver cómo el pequeño gateaba hacia la jaula con entusiasmo. No podía entenderlo, era un zorro gigante, un demonio según muchos decían, pero este renacuajo simplemente parecía dirigirse hacia él como si de una persona normal se tratara. El pequeño siguió gateando hasta alcanzar los barrotes de su jaula y pasar entre ellos. Este momento habría sido perfecto para atacar a su contenedor, pero este pensamiento ni siquiera había pasado por su cabeza, simplemente estaba demasiado conmocionado por la situación. Pronto notó algo suave sobre una de sus patas, miró hacia abajo y vio al pequeño acariciando su piel con curiosidad.
Solo se quedó mirándolo hasta que Naruto alzó la vista hacia arriba y le dio una sonrisa. Esa simple sonrisa pura y sincera consiguió cambiar completamente la opinión del antiguo Biju. Desde su padre, nadie le había sonreído, nadie le había hablado, maldiciones y insultos no cuentan, nadie intentó tratarlo como una persona. Kurama ese día decidió darle una oportunidad al pelirrojo y en 6 años nunca se había arrepentido. Naruto se convirtió en su cachorro, su hermanito pequeño y se encargó de él lo mejor que pudo dado su encarcelamiento. Le enseñó a leer y escribir cuando esos bastardos del orfanato se negaron a hacerlo, lo consoló cuando esos malditos cabrones lo echaron a la calle y poco después le enseñó cómo encontrar comida en el bosque para que pudiera sobrevivir sin un techo. Esta situación duró 1 año entero hasta que el viejo Hokage lo encontró en la calle y le dio esa mierda de apartamento. Kurama, viendo que los aldeanos ahora sabrían dónde encontrarle, decidió que debía empezar a entrenar al pequeño. Le ayudó a desbloquear su chakra y le obligó a hacer ejercicios rigurosos y intensivos. Sabía que era demasiado para un pequeño como él, pero no tenían elección, estaban prácticamente solos por su cuenta a merced de los civiles y ninjas resentidos, el pequeño necesitaba ser fuerte. En vista que los aldeanos no iban a venderle comida en condiciones, Naruto siguió cazando en los bosques cerca de Konoha. Aunque no le importaba, su amigo peludo siempre convertía la caza en un juego para divertirle. Incluso fue tan lejos como para desbloquear sus habilidades y beneficios como Jinchuriki, un factor de curación increíblemente avanzado y su habilidad para percibir las emociones. Esas 2 ventajas le habían salvado el pellejo más veces de las que podía contar. Siempre cuidó de él como un padre cuida de sus crías. Por desgracia, esta noche no fue suficiente. Hoy era 10 de octubre, el cumpleaños de Naruto, pero también el aniversario de su derrota y la muerte del Yondaime Hokage. Gruño de rabia, Naruto se dirigía hacia casa cuando una turba de aldeanos y algunos shinobi se formó para cazarlo. A pesar que Kurama le había ayudado a entrenar en su físico y chakra, seguía siendo un niño, y acabó siendo atrapado. Esos malditos le molieron a golpes, algunos shinobi sacaron sus kunai y jugaron a tiro al blanco con él, hubo uno que fue tan lejos como para arrancarle el ojo izquierdo. Hubieran seguido si no fuera porque el Sandaime Hokage, Hiruzen Sarutobi, apareció y ordenó a Susanbu para arrestar a todos los implicados. El viejo hombre solo pudo mirar con remordimiento el lamentable estado en el que Naruto se encontraba y llevarlo lo más rápido que pudo al hospital. Ahora, el joven Jinchuriki se encontraba dentro de su paisaje mental llorando y con su figura de hermano mirándolo sin saber qué hacer o decir. No había sido la primera vez que su cachorro había recibido una paliza, pero nunca habían sido tan brutales. No importaba cuánto chakra empujara hacia afuera o su factor de curación, su ojo se había perdido para siempre. Kurama decidió que habían ido demasiado lejos. Naruto, mírame, le dijo el zorro, pero Naruto seguía llorando en la palma de su mano / pata derecha. Kurama levantó su otra pata y con cuidado levantó la cabeza del niño y miró profundamente en el único ojo azul que le quedaba a Naruto. No podemos seguir así, tenemos que irnos. El pequeño no entendía la pregunta. ¿Irnos a dónde? Irnos del pueblo, Naruto, no puedo seguir viendo cómo esa escoria sigue abusando de ti. Me destroza por dentro el ver cómo te tratan y no poder hacer más. Te mereces algo mejor que esto, cachorro. El pelirrojo entendió entonces lo que su figura de hermano intentaba decirle, pero Jiji siempre dice que ¿debes qué? ¿Perdonar? Naruto, hay una línea muy fina entre la bondad y la estupidez. Hace mucho que has cruzado esa línea. ¿Cuántas palizas más vas a tener que soportar para que lo entiendas? Y lo peor es que ese viejo mono no hace nada para impedirlo. Le soltó el Biju frustrado. El pequeño Uzumaki había sufrido tanto durante su vida que era prácticamente un milagro que no tuviera un trauma y aún conservara una pizca de inocencia, pero Kurama no se hacía ilusiones. Sabía que eso podía cambiar si esa basura de Konoha seguía con sus acciones. El viejo mono no iba a hacer nada. Kurama supuso que el Consejo Civil lo tenía agarrado por las pelotas. Era realmente triste, el hombre que fue una vez aclamado como el Shinobi no Kami, dios de los Shinobi, fue reducido a un patético anciano sin espinas. También estaba el estudiante del Yondaime, Kakashi Atake, pero en 6 años ese hombre no hizo nada para ayudar a su cachorro y no creía que fuera a hacer algo a corto plazo. Supuso que estaba demasiado ocupado autocompadeciéndose o quizás, simplemente no le importaba lo que le pasara al pequeño Uzumaki. Las únicas otras personas que eran buenas con él eran ese viejo hombre y su hija del puesto de ramen, pero siendo civiles había poco que pudieran hacer. No podía permitirse esperar, tenía que tomar cartas en el asunto. Naruto se había quedado callado, las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas.
El viejo Hokage, su figura de abuelo, le decía siempre que debía perdonar a los aldeanos y que con el tiempo lo iban a aceptar. Él quería creer en su Jiji, pero las palabras de su figura de hermano habían calado hondo. En el fondo, sabía que era verdad y que en realidad se estaba agarrando a un clavo ardiendo, pero ¿qué más podía hacer? No tenía familia, vivía en un viejo apartamento casi demolido por los civiles en el barrio rojo, la casi totalidad de la población odiaba al pobre niño o simplemente no les importaba. La única razón por la que había sobrevivido hasta ahora era gracias al entrenamiento y aprendizaje del zorro. Lo único que le quedaba era tener fe en que las cosas mejorarían, pero al parecer ni eso podía permitirse. Kurama suspiró: lo siento cachorro, pero tienes que afrontar la realidad, Konoha no es un lugar seguro para ti y si no hacemos algo la cosa no va a mejorar. Naruto asintió mientras se limpiaba las lágrimas. Entonces, ¿dónde debería ir? Nunca he salido del pueblo y por lo que me has contado tú has estado encerrado durante mucho tiempo. El pelirrojo sabía que su figura de hermano había estado encerrado en 3 personas siendo él mismo, la tercera, pero nunca le dijo quiénes fueron las 2 otras. Cuando preguntó, el zorro simplemente le dijo que se lo diría cuando estuviera preparado. El pequeño no lo entendió, pero a pesar de ello decidió confiar en su hermano. Esta conversación llevaría a revelar cierta información que no quería divulgar. No porque no confiara en él, sino porque las respuestas podrían destruir completamente al niño. Solo iba a decírselo cuando estuviera listo y él nunca lo estaría en este infierno que era Konoha. Kurama sonrió aliviado, al fin había conseguido convencerlo. Lo pensaré durante la noche, por ahora vete a dormir y ya hablaremos más adelante en cuanto te recuperes. Naruto asintió y se acercó al borde de su garra para abrazar su hocico. El pobre chico casi no había tenido contacto humano en su vida, siendo el zorro gigante y el viejo Hokage las únicas excepciones. Por ello, Kurama le permitía abrazarlo siempre que quería, aunque nunca lo admitiría, en el fondo el antiguo Biju lo disfrutaba. Los dos se quedaron así durante un rato hasta que Naruto lo soltó y le dio una pequeña pero genuina sonrisa. Buenas noches Kurama-ni, dijo el pelirrojo antes de desvanecerse. En cuanto se fue, el zorro se tumbó y puso su cabeza encima de sus patas y se sumió en una profunda reflexión. Sacar a su cachorro de este lugar no iba a ser fácil. La seguridad era bastante estricta en el pueblo, no solo para aquellos que quisieran entrar sino también para los que querían salir. Tramó algunos planes en su cabeza durante un tiempo, pero todos ellos eran demasiado arriesgados y peligrosos. A medida que pasaba el tiempo, el Kurama empezó a desesperarse un poco y no pudo evitar maldecir por millonésima vez al Yondaime por poner al pequeño en esta situación. Pero de pronto una idea le vino mientras recordaba su pelea de hace 6 años. Para ser precisos, en un sapo gigante que se le cayó encima para inmovilizarlo. Podría funcionar, pero es una apuesta muy arriesgada. Empezó a sopesar los pros y los contras. Nuestro objetivo es salir de aquí y encontrar un lugar seguro, después de eso ya improvisaremos sobre la marcha. No le gustaba arriesgar a su pequeño, pero era la mejor opción. Decidió hablarlo con él en cuanto saliera del hospital. Hospital de Konoha. Era tarde en la noche cuando el pelirrojo abrió los ojos y no le gustó su situación. Había estado tantas veces en el hospital que aprendió a odiarlo con pasión. El olor de los fármacos y las paredes blancas sin vida no ayudaba tampoco. Pero entonces notó algo diferente. Levantó débilmente sus manos hacia su cara y sintió el vendaje envuelto en su cara sobre su ojo izquierdo. Lo que no podía sentir era el ojo detrás del vendaje y entonces entró en pánico. El shock alcanzó por fin al pobre niño tuerto y empezó a llorar y a gimotear de nuevo. Los aldeanos jamás habían ido tan lejos y estaba aterrado de lo que pasaría la próxima vez si se quedaba. Intentó ponerse recto y levantarse de la cama, pero se sentía cansado y los sedantes que entraban en su cuerpo no ayudaban. Fue entonces cuando notó unos brazos envolviendo su cuerpo y alzó la vista hacia arriba aterrado por su vida solo para ver una de las pocas personas que se preocupaban por él. El Sandaime Hokage, Hiruzen Sarutobi. El anciano llevaba un largo aori blanco que tapaba completamente su cuerpo a excepción de la cabeza donde tenía su sombrero que lo distinguía como Hokage, con un kanji fuego de color rojo que tapaba su pelo de punta de color gris canoso. Tenía varias arrugas en su frente y por debajo de los ojos mostrando su avanzada edad, una perilla de color gris canoso y unos ojos negros en los que solo se podía ver preocupación y tristeza. Naruto, al ver a su abuelo en todo menos la sangre, solo pudo abrazarlo y llorar a moco tendido, mientras el anciano solo podía acariciarle la espalda sin saber qué decir. Le había fallado, otra vez. Lo había hecho tantas veces que solo podía odiarse aún más por ello. En su vida había cometido muchos errores, pero el que tenía en sus brazos ahora era el mayor de ellos.
Ningún niño debería tener este tipo de daño, aún menos por su propia gente y solo podía culparse a sí mismo. Jamás debió escuchar a su sucesor y revelar su situación como Jinchuriki. El Yondaime pensó que al hacerlo el pueblo lo trataría como a un héroe, que estúpido y ingenuo fue, la vida de estos pocos era una de dolor, el nombre de las personas como él lo decía todo. El poder del sacrificio, tal era el significado de la palabra Jinchuriki. Debió mantenerlo en secreto, tal y como fue con sus dos predecesoras, pero en vez de eso anunció su condición públicamente y las reacciones no se hicieron esperar. Los civiles ignorantes pidieron su muerte a gritos, los ninjas tuvieron reacciones mixtas. A pesar de saber la diferencia entre el niño y el demonio, algunos pidieron su muerte también, otros simplemente decidieron ignorar el tema y en el futuro no relacionarse con él y unos pocos pensaron en convertirlo en una ama. Debería haber sabido lo que pasaría después de todo, había tenido una reunión con el consejo antes de hacer el anuncio y sus reacciones habían sido las mismas. El consejo civil clamando por su cabeza, los jefes de clan no quisieron saber nada del tema excepto Fugaku Uchiha, pero sus intenciones con el recién nacido estaban más que claras para el Sandaime Hokage y no iba a permitir que Naruto estuviera bajo su custodia. Los ancianos tuvieron la misma idea que el líder Uchiha: convertirlo en una ama. La única diferencia era que Fugaku quería que el infante fuera leal a su clan mientras los ancianos lo querían leal al pueblo. Hiruzen hizo una mueca al recordar los acontecimientos pasados, se reprochó por millonésima vez el no haberlo visto venir. Debería haber guardado el secreto y mentido para protegerlo, en vez de eso le clavó una diana gigante en su espalda. Lo único que pudo hacer fue declarar su condición como Jinchuriki, un secreto de rango S, para evitar que el odio de los mayores se propagara a la generación más joven y, francamente, no sirvió de nada. Los adultos, a pesar de no contarles el porqué, siempre les prohibieron a sus hijos el relacionarse con él, condenando al muchacho a una vida de soledad y dolor. Sin duda, la situación de su nieto adoptivo era y sería siempre el peor error de su vida. Jiji, la voz entrecortada por los sollozos del pequeño acurrucado en sus brazos, lo trajo de vuelta a realidad. Ya no, Sniff, puedo más, no quiero que me, Sniff, hagan más daño, quiero que paren, Sniff, quiero ser feliz. Acabó gritando el pelirrojo para acabar llorando de nuevo en los brazos del anciano. Hiruzen no pudo evitar las lágrimas que se asomaban por sus ojos y solo pudo apretar aún más al niño entre sus brazos para consolarlo mientras en su interior el sentimiento de odio y desprecio en sí mismo seguía creciendo. Por momentos el anciano no lo soltó hasta que Naruto acabó dormido en los brazos del ninja veterano. Lo puso de nuevo en la cama y demoró un poco su mano sobre su rostro mientras lo miraba con arrepentimiento. Solo duró unos segundos y poco después procedió a salir de la habitación ambudijo y de pronto entre las sombras, 5 ninjas con máscaras de porcelana en forma de animales salieron de las sombras. Estos hombres y mujeres llevaban todos una armadura que cubría el pecho, estómago y los antebrazos, unos pantalones negros estrechos y un tatuaje en espiral en el hombro izquierdo. Escuchadme bien porque no voy a repetirme, os vais a quedar aquí hasta que Naruto se recupere, vais a montar guardia día y noche y si le pasa algo, os aseguro que lo que vais a perder no será vuestro rango, será vuestra vida, ¿entendido? Los ninjas veteranos se estremecieron por el tono del anciano, esas palabras fueron dichas en voz baja, pero el tono del anciano dejó bien claro que si la cagaban podían darse por muertos. Ay, Hokage-sama. Hiruzen asintió. Neko, gato, quedas al mando de momento, tengo que hablar algunos asuntos con el capitán Inu, perro. Esas palabras fueron dirigidas a una mujer de pelo violeta con una máscara de gato y una bella figura que solo pudo asentir mientras veía a su líder irse hacia la Torre Hokage con el capitán de su equipo Anbu. Torre Hokage. El Sandaime Hokage entró en su despacho con Inu siguiendo detrás y se apresuró a sentarse en su silla mientras su subordinado cerraba la puerta. Hiruzen soltó entonces un largo suspiro lleno de pesar y se quitó el sombrero. Quítate la máscara, Inu. El capitán obedeció. Dicho hombre tenía un cuerpo bien tonificado, mostrando un duro entrenamiento incluso con la armadura puesta y el pelo de punta de color gris. En cuanto se quitó la máscara, Hiruzen pudo ver la cara de dicho hombre. Llevaba una mascarilla que ocultaba su boca, mejillas y nariz, pero sus ojos disparejos eran bien visibles. El derecho era de color negro mientras su ojo izquierdo era rojo con 3 tomoes girando perezosamente. El nombre de este hombre era Kakashi Atake, el único estudiante superviviente del Yondaime Hokage. A pesar de tener la boca tapa, ocultando su expresión facial, el remordimiento e impotencia eran bien visibles en sus ojos. Esto ha ido demasiado lejos, Kakashi. Naruto ha perdido un ojo esta noche y temo que en el futuro vaya a perder algo. El ninja copión solo pudo apretar los puños con rabia. ¿Qué ha pasado con los civiles que lo atacaron?, preguntó.
La mayoría los he enviado con Ibiki, por desgracia eran demasiados y algunos consiguieron escapar, y sin pistas no vamos a encontrarlos. Por desgracia hay poco que pueda hacer antes de que el Consejo Civil se meta de por medio. Dijo con pesar el peligris, dijo con tono enfadado. ¿Entonces qué? ¿Va a soltarlos mañana como si nada? Por desgracia sí. Debido a mi negligencia los he dejado ganar demasiada influencia, si no los suelto lo más seguro es que armen un alboroto. La condición de Naruto como Jinchuriki no ayuda con el caso. Sensei Kushina-sama debe estar revolviéndose en su tumba en este momento. Kakashi pensó, si tan solo supieras, pensó el anciano con ironía. No hemos podido evitar los acontecimientos de hoy, pero podremos evitarlos de mañana en adelante. En cuanto Naruto salga del hospital, voy a ponerte al mando de un equipo para protegerlo, dijo con confianza el líder del pueblo. El capitán Ambu se sorprendió por la decisión de su líder. ¿Acaso el Consejo Civil no protestará? Algunos pensarán que asignar un equipo Ambu para proteger un niño de 6 años es un poco exagerado, dijo un poco preocupado. Hiruzen tan solo pudo sonreír. Pueden protestar todo lo que quieran, a pesar de su influencia, las fuerzas shinobi siguen cayendo bajo mi mando directo y el consejo no tiene derecho a entrometerse. Luego entrecerró los ojos. Además, puedo contar con Danzo para apoyar mi decisión, a pesar de que nuestros motivos son muy diferentes. Kakashi entrecerró los ojos con suspicacia. La respuesta del Sandaime. Danzo Shimura, o como los veteranos lo conocen, Yami no Shinobi, Shinobi de la oscuridad, eran uno de los ancianos del consejo. Era un anciano moreno con una cicatriz en forma de X en su mentón que había perdido su brazo y ojo derechos durante la tercera gran guerra ninja. Los había tapado con vendajes y llevaba generalmente un kimono azul oscuro con un bastón en su mano izquierda. Tenía una filosofía más militarista de lo que debería ser Konoha. Él creía firmemente que los ninjas eran armas ante todo y que los sentimientos eran innecesarios. Él y Hiruzen tenían ideas radicalmente diferentes, pero el punto en común que unía a estos dos antiguos amigos es que tenían ante todo el bienestar del pueblo. Okage-sama, ¿está seguro que podemos contar con él sobre este asunto? Preguntó desconfiado el ninja peligris. El Sandaime encendió su pipa y le dio una profunda calada antes de contestarle. No me cabe duda, en sus propias palabras. Al pueblo no le sirve de nada una arma rota, dijo con cierto desdén mientras Kakashi solo podía hacer una mueca detrás de su máscara ante la sola idea. De todas formas seguiremos con este asunto cuando Naruto se recupere, mientras tanto, deberías ir a ver a Ibiki. Estoy seguro que no le importará tener público y quién sabe, quizás te deje participar, le dijo con una sonrisa taimada. Kakashi se animó visiblemente ante esas palabras. Ibiki Morino era un sádico consumado en el arte de la tortura y lo más seguro es que estuviera ocupado jugando con los civiles que atacaron al pelirrojo. Oh sí, desde luego no le importaría pasarse un rato para inspeccionar su trabajo. Hospital de Konoha. Habían pasado 2 días desde el incidente y el estado de ánimo de Naruto solo empeoró. Estar obligado a quedarse en cama nunca le gustó y la mirada de disgusto de las enfermeras que lo atendían no ayudaba. Cuanto más tiempo pasaba, la idea de Kurama sobre dejar el pueblo se volvía más tentadora. Finalmente le dieron el alta y se dirigió caminando hacia su casa. El pelirrojo vestía unos pantalones azules con unas sandalias shinobi a juego y un camiseta de manga larga roja que Neko le había traído de su casa. La kunoichi enmascarada también le había avisado que los aldeanos se habían colado en su apartamento y habían causado un buen destrozo. Naruto solo pudo suspirar con cansancio y mirando a su alrededor. Las miradas de todo el mundo estaban sobre él. Las miradas de desprecio o odio no eran nada nuevo, se había acostumbrado muy a su pesar. Lo que le dio miedo de verdad fueron las muecas de placer enfermo que algunos aldeanos llevaban mientras miraban la venda sobre su ojo izquierdo. Ya no soportándolo más se dirigió corriendo a su casa mientras trataba de no llorar, no quería darles la satisfacción. Cuando llegó a la entrada de su apartamento, abrió la puerta sin percatarse que el pestillo estaba roto y vio el panorama que era su casa. Las ventanas del salón barra cocina estaban rotas, su mesa para comer tenía las patas rotas y no le hacía falta ir hacia su habitación o el cuarto de baño para saber que estarían en un estado similar. Naruto, dejando que sus emociones se hicieran cargo, dejó que sus lágrimas salieran a brotes y se acurrucó en un rincón de la sala muerto de miedo. SHHH, tranquilo cachorro, tranquilo, ya no tendrás que soportar más todo esto, nos vamos hoy mismo, oyó el pelirrojo en su cabeza. Se secó las lágrimas y escuchó con atención al zorro en su cabeza. Kurama sonrió. Muy bien, ¿sabes lo que son los contratos de invocación? ¿No debería? Le preguntó confundido el niño. Bueno, no necesariamente, son bastante raros la verdad, aunque aquí en Konoha abundan bastante.
Básicamente, existe otro reino, otra dimensión donde viven una serie de animales especialistas en las artes shinobi que pueden ser convocados para que te ayuden en la batalla. Para ello debes firmar un pergamino en el cual se te reconoce como invocador de dicho clan. Generalmente esos clanes lo hacen para presumir entre ellos, aunque algunos prefieren mantenerse al margen. Le explico con paciencia el antiguo zorro. Naruto le preguntó entonces con duda, pero yo no tengo ninguno y tampoco sé dónde conseguirlo, y tu Kurama ni. Ese es el tema, cachorro, hay otra forma para obtenerlos. Si estás afiliado naturalmente a uno de esos clanes de invocación y realizas los sellos de mano para el jutsu de invocación, acabarás en las tierras de dicho clan. No voy a mentirte, las probabilidades no están a tu favor, solo un grupo de personas muy selectas tienen esa opción, pero es lo mejor que se me ocurre para sacarte de aquí sin ponerte en riesgo. Naruto empezó a reflexionar sobre ello. Básicamente, estarían apostando mucho. Si el jutsu funcionaba, acabaría en la tierra de uno de esos clanes, pero eso no quería decir que lo aceptarían como invocador o que el clan al que estaba afiliado podrían ayudarle a entrenar. Aunque no tenía nada que perder, si el jutsu no funcionaba, tendría que encontrar una forma de escapar por otros medios. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer, Kuramini? Primero haz las maletas y luego, si quieras, deja alguna carta para las personas que te importan, luego te daré instrucciones. El pelirrojo se apresuró a obedecer y se fue a su habitación para recoger su ropa, o lo poco que quedaba de ella. Los aldeanos no se habían cortado un pelo, su colchón estaba partido por la mitad y su armario hecho un desastre, aún así consiguió encontrar algún que otro cambio de ropa, algunas cosas de higiene personal y lo puso todo en una mochila que tenía por ahí cerca. Luego se apresuró a buscar un pergamino en blanco, tinta y un pincel, pero a la hora de escribir se quedó en blanco. Naruto no tenía muchas personas queridas aparte de su figura de hermano, las podía contar todas con una sola mano. Tsujiji, Ayamene-chan y Teuchi Oji-san. Pero aún así no sabía qué escribir. ¿Cómo le dices a las personas que te quieren que te vas porque ya no puedes soportar vivir en el pueblo donde vives? Al final decidió ser sincero y soltar todos sus sentimientos reprimidos, todo el dolor, toda la desesperación guardada durante 6 años de abuso fue plasmada en papel con una caligrafía impecable. Al acabar vio algunas manchas sobre el papel y se dio cuenta que había dejado escapar algunas lágrimas mientras escribía, pero poco importaba ya. El niño se dirigió hacia la cocina y dejó la carta sobre la encimera de la cocina y se preparó mentalmente para su posible partida. ¿Lo tienes todo? Le preguntó su hermano. ¿Sí la ropa? Sí. ¿Un cepillo de dientes? Sí. ¿No quieres ir al baño antes de irnos? Nii-chan. Exclamó el pequeño. Vale, solo me aseguraba. Naruto hizo un puchero. Kurama se preocupaba demasiado a veces. Ya te he enseñado los 12 sellos manuales, ahora los que necesitas hacer son, en orden. I, jabalí, Inu, perro, Tori, pájaro, Saru, mono, y Tsuji, carnero. Naruto asintió y procedió a hacer los sellos requeridos mientras en su interior, Kurama rogaba a su difunto creador con todas sus fuerzas para que todo esto funcionara. Ninpo. Kushio-se no Jutsu. Entonces, el pequeño niño desapareció en una nube de humo, dejando el apartamento destrozado, completamente vacío. Calles de Konoha. Era ya de noche cuando Hiruzen acabó sus labores del día y decidió hacerle una visita a su nieto sustituto. El líder del pueblo iba escoltado por el mismo equipo Anbu que había protegido al niño los últimos 2 días. Después de que Neko le contara el estado de su apartamento, decidió que por esta noche podría dormir en su casa y mañana le ayudaría a encontrar un nuevo hogar. En cuanto llegó a la entrada de su apartamento, llamó enseguida y esperó. La tardanza le extrañó mucho, pensando que quizás el pequeño no lo había oído, volvió a llamar y siguió sin obtener respuesta. Quizás esté en Ichiraku Ramen, sugirió Inu. No lo creo, a estas horas ya deben haber cerrado, contestó el anciano y intentó abrir la puerta. Cuando ésta se abrió, el anciano entró en pánico temiéndose lo peor y rápidamente entró con su Zanbu siguiendo detrás. Encendió la luz y vio al fin el estado del apartamento, era completamente inhabitable como se había temido, pero no había rastro del niño. Buscadlo, tiene que estar por aquí, dijo en pánico y sus subordinados se apresuraron a obedecer. El anciano se dirigió hacia la cocina para ver si encontraba algo y entonces vio el pergamino. Con mano temblorosa y ya sabiendo lo que había pasado, lo abrió para leer las últimas palabras que iba a saber del pequeño en mucho tiempo. Al final de la carta el pobre anciano se dejó caer de rodilla mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Lo siento Naruto, lo siento tanto. Era evidente para Hiruzen que Naruto se había ido para no volver, solo podía esperar que allá donde estuviera fuera más feliz de lo que fue aquí. Capítulo 2. Minindo Valle Yonkaze.
Naruto cayó sobre su culo después de reaparecer en una nube de humo en el reino de las invocaciones. Se tomó un momento para orientarse después de su pequeño viaje entre dimensiones antes de centrarse en su entorno. El pelirrojo estaba en un bosque rodeado de niebla que le daba un cierto aire de misterio, pero también de miedo. El niño tuerto estaba eufórico, había funcionado, estaba libre al fin de ese infierno. Estaba tan feliz que se hubiera puesto a saltar si no fuera porque estaba un poco preocupado y temeroso por el lugar. Un niño, solo, en un bosque, rodeado de niebla. No era el lugar más indicado para ponerse a gritar de alegría, sobre todo si cabía la posibilidad de atraer alguna presencia hostil. Despejó esas ideas preocupantes y decidió hablar con el zorro Kurama. Y ha funcionado, realmente lo he conseguido. Sí, cachorro, al parecer formas parte de ese selecto grupo de personas con una afinidad a una convocatoria, enhorabuena. Le dijo mientras mentalmente manda una rápida oración de gracias a su difunto creador. Ahora tenemos que encontrar el clan que vive por aquí, intenta detectar alguna presencia cercana. El pelirrojo asintió y intentó percibir alguna emoción cercana. Incluso si solo tenía 6 años, podía detectar las emociones básicas en un radio de 200 metros a su alrededor, y era solo eso cuando el compañero en su interior no le ayudaba. Aún a pesar de ello no logró percibir nada. Viendo esto, el zorro en su interior decidió canalizar su poder para extender el rango de detección. Después de 2 minutos, ambos empezaron a preocuparse, temiendo que algo pudiera haber salido mal, hasta que percibieron un atisbo de felicidad justo detrás del niño. Dicho sentimiento parecía venir de muy lejos, por lo que empezó a correr a toda prisa, su curiosidad sacando lo mejor de él. Estuvo corriendo durante 10 minutos sin descanso, mientras la niebla fue despejándose poco a poco a cada paso, hasta que vio un extraño puente que pasaba por encima de un río. Naruto lo cruzó sin dudarlo y al final de este encontró una enorme puerta Tori por la que pasaba la luz del sol. Cruzando la construcción de madera y dejando al fin la niebla tras él, se paró en seco, temeroso de la belleza del lugar, mientras el viento soplaba con fuerza sobre su cara. Un valle, un enorme valle flanqueado a ambos lados por altas montañas y formaciones rocosas con pequeñas cascadas que caen abajo en los ríos por debajo de una fina capa de nubes o la fina niebla que flota a través del valle, dando un aire de misterio y magia a su alrededor, con unos hermosos árboles sakura balanceándose. Naruto permitió unos momentos para grabar a fuego la vista impresionante en su memoria. Pero sus ojos pronto captaron una figura desconocida en el cielo que se acercaba hacia él. Estaba demasiado como para distinguir su forma, pero no iba a arriesgarse a un ataque, por lo que se mantuvo alerta. El ser desconocido aterrizó delante del niño curioso y este pudo al fin verlo con claridad. Era una mujer, una de las mujeres más bellas que había visto en su vida, vestida con un kimono negro ceñido que mostraba con claridad su increíble figura, con un obi rojo y con unas sandalias de madera y calcetines tabí en los pies. Su largo pelo negro atado en una cola de caballo baja con una cinta roja, sus ojos de color rojo y su hermosa sonrisa le daban un aire sensual que habría vuelto loco de lujuria a cualquier hombre. Pero lo que realmente le sorprendió al niño fue ver 2 enormes alas negras detrás de su espalda, dando un aire mágico a su alrededor que cautivó al pequeño niño. Kurama, por su padre estaba de piedra, reconoció sin problemas la criatura que estaba frente a su hermano adoptivo, pero jamás en sus sueños más salvajes esperó que acabaría en las tierras de este clan. Su mente en blanco intentaba procesar el shock de la situación y solo pudo atinar a decir: «Cachorro, tienes la suerte del diablo». El pequeño no entendía a qué se refería su hermano, pero tampoco tuvo tiempo a preguntar. La mujer le saltó encima envolviendo sus brazos sobre su cabeza y enterró su cara contra sus enormes y suaves pechos mientras gritaba a todo pulmón: «Kawaii», y el pobre niño no entendía lo que estaba pasando. Una mujer con alas había aterrizado delante de él mientras miraba el paisaje y de pronto empezó a gritar mientras le daba un fuerte, y muy cómodo, abrazo. No sabiendo cómo responder, simplemente se quedó ahí tieso, su cerebro intentando entender la situación surrealista en la que se encontraba, mientras la recién llegada seguía estrujándolo como si de un peluche se tratara. La recién llegada, notando al niño tensarse, se ruborizó y se dio cuenta que su comportamiento podría haberlo asustado. Se apresuró a soltarlo y lo miró más detenidamente. Tuvo que controlarse para no estrujarlo de nuevo. De cerca era aún más lindo de lo que creía, pero esa idea pronto se esfumó, sustituida por la preocupación en cuanto vio la venda en su cara. «Pequeño, ¿estás herido?». El niño estaba aún procesando la situación, por lo que solo pudo contestar «¿Eh?». La mujer le dio una sonrisa tierna ante su reacción. «Te preguntaba si estabas herido, ese vendaje sobre el ojo parece ya muy gastado, ¿tengo que ir a buscar un médico?», dijo con un toque de preocupación.
Quizá fuera un desconocido para ella, pero no iba a abandonar a un niño herido a su suerte. Naruto solo pudo pestañear mientras la miraba hasta que por fin reaccionó. No, estoy bien, es solo que perdí mi ojo izquierdo hace unos días pero ya han tratado la herida. Contestó un poco más relajado al ver que esta mujer no iba a hacerle algo. La pelinegra se relajó por fuera y le dio una sonrisa pero por dentro tenía un enorme ceño fruncido por la cicatriz que sobresale del vendaje. Yo diría que le arrancaron el ojo deliberadamente de forma dolorosa. Como encuentre el bastardo voy a matarlo por herir a un niño inocente. Luego se dio cuenta que el niño era extraño, como si le faltara algo hasta que se dio cuenta por fin de la ausencia de alas en su espalda. Un humano, pero entonces eso significa, perdone señorita, pero podría decirme dónde estoy, quién es usted y bueno. El pelirrojo se sonrojó un poco antes de continuar su pregunta. ¿Qué eres exactamente? La aludida abrió los ojos y luego le dio una sonrisa tímida al niño. Oh perdón, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Shuri y estás en la entrada del Valle Yonkaze. En cuanto a tu última pregunta, le sonrió con indulgencia mientras el rubor de Naruto se volvió más intenso por la vergüenza. Soy una Tengu y tu pequeño ¿de dónde has salido? Le preguntó Shuri el pelirrojo suprimiendo su rubor. Contestó mi nombre es Naruto Uzumaki, encantado de conocerla. Hice el jutsu de invocación sin un contrato y acabé aquí. Shuri abrió los ojos con sorpresa. Así que eres un candidato a invocador. No hemos tenido uno en más de 70 años. Supongo que en ese caso voy a tener que llevarte con el líder del clan. Le dijo y se puso detrás de él agarrando su cintura con fuerza antes de decir con una sonrisa pícara agárrate bien Naruto. Naruto no entendía a qué se refería hasta que vio la mujer Tengu extender sus alas. Se puso blanco al momento, intentó negar su oferta para llevarlo, pero fue en vano por lo que solo pudo soltar un enorme grito en cuanto Shuri despegó a toda velocidad. Naruto, con el ojo cerrado, estaba agarrando las manos que sostenían su cintura como si la vida le fuera en ello mientras temblaba de miedo. No se atrevía a moverse o luchar debido al miedo por lo que solo pudo esperar a que llegaran a donde sea que la pelinegra pretendía llevarle. Oyó una ligera risa en su espalda pero siguió con los ojos cerrados y aguantando las ganas de gritar. Naruto, mira hacia abajo. El niño no dijo nada pero sacudió su cabeza con fuerza. Vamos, pequeño, no tengas miedo, no voy a soltarte, lo prometo, y esta es una vista que sin duda no quieres perderte. Le dijo con una voz cariñosa. Oyendo la dulce voz se relajó ligeramente y con claro esfuerzo y miedo poco a poco abrió su único ojo funcional. Desde lo alto del valle no había podido ver los detalles, pero ahora volando a baja altura pudo ver con claridad los Tengus residentes. Las mujeres eran todas unas bellezas impresionantes, pechos enormes, culos redondos y caras hermosas. La gran mayoría vestían el mismo tipo de ropa que Shuri pero con colores y dibujos diferentes. Los hombres en cambio daban bastante miedo, la mayoría midiendo 2 metros de alto, eran montañas andantes de puro músculo que podrían aplastar a un ninja sin problema solo con fuerza bruta. Algunos llevaban akamas con los pantalones negros y la parte superior de color blanco pero vio algunos vestidos algún tipo de gi sin mangas de color negro con pantalones a juego. Le sorprendió bastante las diferencias entre los dos géneros pero luego se fijó en algo bastante curioso. De vuelta en Konoha no importaba la hora o el momento, siempre podías ver algún niño corriendo o jugando por el pueblo, pero aquí en el valle no pudo ver ni uno. ¿Quizás están en la escuela? Dejó poner el tema de lado y decidió disfrutar del vuelo con una ligera sonrisa en su rostro. Shuri tuvo una pequeña sonrisa al percibir al niño relajarse en sus brazos y mientras seguía volando se puso a pensar sobre el comportamiento del pequeño en sus brazos. Por lo poco que había hablado con él, supo enseguida que era un niño bastante educado y amable. Más de una vez había oído hablar sobre algunos invocadores bastante arrogantes que trataban a sus socios como herramientas. Le alegró que Naruto no fuera uno de ellos. Pero lo que intrigó a la mujer Tengu fue su reacción inicial y su lenguaje corporal. Cuando lo abrazó la primera vez que se vieron, no le habría sorprendido si hubiera luchado por liberarse o se hubiera puesto rojo de vergüenza, en lugar de eso se quedó rígido como un palo, casi como si tuviera miedo. Teniendo en cuenta que le habían arrancado era bastante normal que tuviera miedo pero entonces ¿por qué no intentó huir? Su lenguaje corporal también indicaba un estado de alerta continua, incluso en sus brazos parecía estar atento a todo lo que hiciera. Shuri supuso que era su comportamiento habitual, si hubiera sido un shinobi entrenado no se habría extrañado por su comportamiento, pero todo apuntaba a que era un simple novato que ni siquiera había tenido su primera muerte, por lo que dedujo la única respuesta posible. Una, que inundó de pura rabia homicida a la mujer Tengu.
El niño había sido maltratado y incluso atentado contra su vida, si la pérdida de su ojo izquierdo era alguna indicación. Los Tengu eran un clan bastante único comparado a las otras invocaciones. Aparte por el hecho evidente que eran una raza muy similar a la humana, la diferencia más evidente era su longevidad. Al contrario que otras invocaciones cuya vida se contaba en décadas, la de los Tengu se contaba en siglos. Pero también tenían un problema bastante grave, su tasa de natalidad. En promedio nacía un Tengu cada 10 o 20 años, por lo que repoblar su especie era bastante difícil. Por esa razón, los niños eran su mayor tesoro. La idea de que Naruto, siendo solo un niño casi indefenso de 6 años, hubiera sufrido a tal punto le daban ganas de encontrar al culpable y matarlo de la manera más sádica y dolorosa posible. Naruto, que seguía disfrutando de la vista, percibió el odio y desprecio de Shuri pero no dijo nada por respeto. Sabía que esos sentimientos no estaban dirigidos a él, por lo que se preguntó quién podría haberla enfadado tanto. Pronto notó los brazos de la mujer apretándose un poco más a su alrededor y percibió el sentimiento de cariño dirigido hacia él. No entendía por qué la bella mujer se preocuparía por un niño desconocido como él, pero no iba a quejarse, o no ni mucho menos, se sentía bien. Después de varios minutos de vuelo, Shuri aterrizó delante de una enorme mansión típicamente japonesa. Aunque la residencia no tenía segundo piso, tampoco le hacía falta. Desde arriba en pleno vuelo había podido observar que por sí sola era casi tan grande como el barrio Uchiha. Delante de la entrada se podían ver dos estatuas en forma de dragón oriental hechas de jade a los pies de una enorme puerta de madera negra. «Bienvenido a mi casa», le dijo con una sonrisa mientras se dirigía hacia la puerta. Naruto, muy confundido, procedió a seguirla. «Espera un momento, ¿tu casa? ¿Pero no íbamos a ver al líder de tu clan?», le preguntó. Mientras abrió la puerta y entró dentro del edificio, giró su cabeza para contestarle: «Sí, verás, resulta que es mi padre». Los ojos del pequeño Jinchuriki se abrieron de par en par. Si lo hubiera sabido desde el principio, habría hablado con más cuidado y se sintió preocupado por su comportamiento. La bella mujer se percató de ello. «Tranquilo, nunca me ha importado mucho mi posición como heredera y tampoco me gustan mucho las formalidades», dijo sonriendo mientras el pequeño soltó un suspiro de alivio y siguió detrás de ella mientras observaba el interior de la casa. Aunque por fuera la mansión era sin duda impresionante y parecía digna de un daimyo, por dentro era más, por así decirlo, acogedora. No había enormes estatuas de oro y jade decorando las salas, ni cuadros decorando las paredes y aún menos sirvientes o criados vestidos de uniforme sirviente a algún idiota pomposo de alta cuna. Las habitaciones que llegó a ver mientras caminaba eran enormes, sí, pero bastante modestas. No había ni arte, ni finura. Todos los muebles eran bastante simples, pero dando un sentimiento claramente acogedor. Los únicos cuadros que llegó a ver, por así decirlo, eran fotos enmarcadas mostrando algún evento o familia con enormes sonrisas. No había ni criados, ni sirvientes, solo otros Tengu riéndose, bromeando, charlando y algunos, incluso peleándose mientras los demás animaban y hacían apuestas. Puede que Naruto hubiera sido criado, casi exclusivamente, por un zorro gigante con la reputación de ser un asesino en masa, pero incluso él pensó que era raro ver a los Tengu montando un alboroto en casa de su jefe y que nadie dijera nada. Hablando del zorro, el pelirrojo se dio cuenta que su compañero interno no había hablado desde que Shuri lo trajo, secuestro, a este lugar, pero decidió preguntarle después. El pequeño siguió a la mujer sin darse cuenta de las miradas que estaba atrayendo. Los hombres estaban con las bocas al suelo y los ojos fuera de sus órbitas del shock al ver un humano, un niño no menos, en la casa principal del clan, aunque algunos tenían enormes sonrisas ante la idea de tener un nuevo invocador. Las mujeres, en cambio, todas con las mejillas sonrojadas y en sus caras una sonrisa bastante perturbadora, trataban con todas sus fuerzas de no saltar hacia el pequeño niño y darle un abrazo de muerte. Pronto los dos llegaron delante de una puerta corrediza al final de un pasillo. El pequeño estaba muy nervioso. Si los Tengu promedio ya eran montañas de músculo aterradores, solo podía imaginarse a su líder siendo 10 veces más imponente. La mujer, viéndolo tan preocupado, puso una mano sobre su hombro y le dio una sonrisa amable. Esa simple acción consiguió calmarlo un poco, pero siguió inquieto por el encuentro inminente. Shuri volvió a girarse hacia la puerta mientras pedía permiso para entrar. «Oto-sama, ¿puedo entrar? Ha surgido un asunto que tienes que atender». Ambos oyeron algunos murmullos a través de la puerta antes de recibir respuesta. «Adelante, querida». La mujer abrió la puerta y entró con el niño, siguiendo detrás preparándose mentalmente para el encuentro.
La sala parecía ser una oficina, con estanterías llenas hasta el borde por rollos y papeles con una mesa baja en el medio con algunos cojines para sentarse. Dio un profundo suspiro para calmarse y armándose de valor Naruto decidió asomar su cabeza por costado de la mujer frente a él y por fin lo vio. El líder del clan Tengu no era grande, era enorme. Y a pesar de que parecía muy viejo su figura y aura no eran menos imponentes. Medía por lo menos 2,60 m y era también más ancho y voluminoso que cualquier otro Tengu, las alas negras detrás de su espalda también parecían ser más gruesas y resistentes que las de sus congéneres, no solo más grandes. El anciano vestía una cama totalmente blanco con una capa negra sobre sus hombros, con unos zancos de madera. Tenía el pelo largo y negro liso con algunas canas grises así como una larga barba gris que delataban su edad, pero el rasgo más prominente, y el que hizo que todo su miedo se esfumara de golpe, era su larga nariz. Pedazo de napia, seguro que le sirve de lujo para apuntar con ella. Pensó el pequeño completamente ajeno a que el aludido lo estaba mirando. Tampoco es que se le pudiera culpar, jamás había visto a una persona con semejante nariz, aunque era un Tengu y no un humano, pero aún así. No eres el primero que lo piensa, hijo. La voz sorprendió al niño que se había perdido en sus pensamientos. El líder de clan lo estaba mirando con una mirada indulgente y una sonrisa, como si supiera lo que había estado pensando. Naruto se puso tan rojo como su cabello al ser leído tan fácilmente y se apresuró a bajar la cabeza en señal de disculpa. El viejo Tengu soltó una carcajada ante la reacción del niño. Tranquilo, pequeño, no eres el primero que se ha quedado embobado mirando mi nariz. Dijo riéndose de buena gana. Dicho esto, permíteme que me presente. El anciano se levantó y puso cara seria. Mi nombre es Sojobo, séptimo líder del clan Tengu, encantado de conocerte. Dijo y se inclinó levemente en señal de respeto y saludo. Mi nombre es Naruto Uzumaki, encantado de conocerle. Sojobo-sama dijo muy nervioso, la figura imponente del Tengu no ayudaba en eso. Sojobo siguió mirando al pequeño con cara seria, pero esta se rompió en pocos segundos cuando el líder Tengu soltó un profundo suspiro. Dios, no puedo con las formalidades, a ningún Tengu le gusta, ¿sabes Naruto? Olvida el sama y toda la charla inútil, me hace sentir viejo, llámame Jiji. Le dijo con una sonrisa de oreja a oreja. El pequeño incrédulo intentó refutar. Pero Sojoba-sama no puedo, ara, en ese caso llámame Kaa-chan. Le dijo Shuri con una mano en la mejilla y con una sonrisa tierna. Si su padre podía meterse con el niño lindo, ella también podía. Naruto se quedó petrificado mirando a la mujer. Los dos Tengu miraban confundidos al pelirrojo, pero empezaron a preocuparse cuando empezó a temblar y sus ojos empezaron a ponerse húmedos. ¿De verdad? Dijo el niño. ¿De verdad quiere ser mi Kaa-chan? ¿De verdad, de verdad? Shuri se quedó helada cuando oyó esa voz tan desesperada por amor y vio esos ojos, vio tanta soledad, tanto dolor. La mujer se maldijo a sí misma por ser tan estúpida, sabía que era una posibilidad que hubiera sido abusado y que fuera emocionalmente frágil, pero no se imaginaba que fuera así de grave. Pero cuando volvió a mirar realmente quería echarse a llorar, el pequeño realmente quería que fuese su madre, se lo estaba preguntando totalmente en serio. La mujer tomó su decisión, se acercó al pequeño y se puso de rodillas y le dio una sonrisa mientras acariciaba su mejilla. De verdad, si es lo que quieres, seré tu Kaa-chan, mi pequeño Naru-chan. El niño casi roto emocionalmente ya no pudo más y se lanzó a los brazos de Shuri llorando de felicidad y abrazándola con todo lo que tenía, temiendo que fuera a desaparecer. La mujer simplemente lo dejó hacer mientras ella acariciaba con cariño su pelo y su espalda para tranquilizarlo. Sojobo simplemente se quedó mirando, un poco tocado por la escena emotiva que estaba viendo. Al parecer iba a tener un nieto, y aunque no fuera por la sangre, no podía importarle menos. Se preguntó brevemente cómo se lo iban a tomar su cuñado y su nieta porque su hija iba totalmente en serio con esto. Naruto estaba casi roto emocionalmente y lo que más necesitaba ahora era una familia, y el viejo Tengu quería saber cómo había sido su vida para acabar de esa manera. Pero de mientras tenían que hablar de otros asuntos. No es por querer cortar el rollo, pero tenemos que hablar sobre el hecho de que nuestro clan tiene un candidato a invocador. Naruto al oír al jefe Tengu con gran reticencia iba a salir del abrazo de su nueva madre, pero esta no se lo permitió. Lo cogió por la cintura y lo levantó trayéndolo hacia la mesa. Shuri se sentó en posición seiza y puso al pequeño pelirrojo en su regazo mientras abrazaba al pequeño desde atrás. El pequeño, sin saber si estar avergonzado o feliz de seguir en brazos de su más recién figura materna, decidió prestar atención al anciano. Sojobo, tratando de no reírse, decidió ir directo al grano.
Verás Naruto, al contrario que otras invocaciones, los Tengu somos un pueblo que durante mucho tiempo ha preferido mantenerse al margen del conflicto y la guerra. Y por ello con el paso del tiempo hemos sido casi olvidados. Tenemos acuerdos secretos con otros clanes de invocación, pero generalmente no nos juntamos con nadie. Por eso tengo que preguntarte qué esperas de nosotros. El pequeño solo bajó la cabeza. Yo solo quería escapar. Fue apenas un susurro, pero los adultos lo oyeron claramente. ¿Escapar de quién, Naruchan? La voz de la nueva madre del chico ya no era ni cálida ni agradable, era fría y despiadada, prometiendo un dolor indescriptible al que se hubiera atrevido a hacer daño a su nuevo bebé. Sojobo no era mejor, pero decidió pedir una explicación más detallada antes de juzgar. Naruto, ¿puedes explicarnos mejor cómo ha sido tu vida hasta ahora? Naruto dudó. Hasta ahora la gente lo había odiado por ser un Jinchuriki y no habían tenido piedad, pero la sonrisa tranquilizadora de su nueva familia apaciguó sus dudas y empezó a contarles su vida. Todo sin excepción, mientras lágrimas empezaban a caer por su único ojo, su situación como Jinchuriki, las palizas que llegó a recibir, como Kurama, lo había cuidado hasta ahora y lo ocurrido hace 2 días en su cumpleaños, cuando perdió su ojo izquierdo a manos de una turba de aldeanos. Al final del relato, el pelirrojo estaba llorando a moco tendido mientras dejaba salir todo el dolor que se había guardado sus 6 años y se acurrucaba en brazos de su nueva madre. Shuri se quedó horrorizada y asqueada por el comportamiento de los habitantes de Konoha. Tenía tantas ganas de ir a ese lugar y empezar una masacre para castigar a esos monstruos, pero decidió dejarlo de lado por el momento. El pequeño niño en sus brazos era su máxima prioridad por ahora, por lo que apretó al pequeño niño entre sus brazos con más fuerza, mientras le susurraba palabras dulces para consolarlo. Sojobo tenía sentimientos mixtos. Por un lado estaba furioso y indignado, no entendía cómo los humanos podían llegar a ser tan estúpidos como para no ver la diferencia entre un pergamino desellado, Naruto, y un kunai, Kurama, pero era aún peor para los que sí sabían la diferencia y simplemente se quedaban plantados sin hacer nada inaceptable. Por otro lado sintió remordimiento y también decepción. El viejo Tengu no era directamente responsable del maltrato de Naruto, pero no pudo evitar reprocharse a sí mismo el haber ayudado a ese hombre a desarrollar su pleno potencial y habilidades. Si no lo hubiera hecho, Kurama no habría sido aprisionado y ese pequeño no habría sufrido tanto. Estaba siendo un idiota por recordar el pasado, pero no pudo evitarlo. Entiendo, debo decir pequeño, que tu situación es bastante única, tu venida aquí no era más que un medio para un fin, aunque tampoco se te puede reprochar, naciste en el infierno y quisiste escapar de él. Aún así tenemos reglas, Naruto, y debo hacerte esta pregunta: si aceptáramos entrenarte y te volvieras una persona fuerte, ¿para qué usarías tu poder? ¿Por codicia? ¿Odio quizás? El pequeño con ojos húmedos reflexionó sobre la pregunta que le dio el patriarca Tengu. ¿Codicia? Conocía el significado de la palabra, pero nunca había pensado mucho en ello. Con lo justo podía vivir. Solo quería ser feliz, tener un hogar, amigos, familia. No creía que fuera muy codicioso por desear eso. ¿Venganza? Konoha había torturado al pelirrojo desde el mismo día en que nació. Todo el dolor, miseria, soledad y desesperación que había sentido durante su vida había sido por culpa de sus habitantes. Quería que pagaran por lo que le hicieron, pero al mismo tiempo tampoco quería ser como ellos. Solo quería justicia pura y simple. ¿Para qué quería tener poder entonces? La imagen de su hermano zorrudo le vino en mente, siempre había estado ahí para él, habría podido engañar al niño inocente y escapar en cualquier momento que hubiera querido, pero en vez de eso se quedó y usó todo a su alcance para ayudar a su Jinchuriki. Lo dije una vez y lo diré de nuevo, cachorro, si es por ti, me quedaré a tu lado y te protegeré el tiempo que haga falta, es la promesa de una vida. Las palabras de su hermano resonaron en su cabeza. Nii-chan. Exclamó en su cabeza. Su hermano había estado muy callado hasta ahora, pero no importaba, porque una expresión de felicidad cruzó su cara. Había encontrado su respuesta, todo gracias a su hermano. Proteger. Dijo mirando al viejo Tengu. Su voz era firme, la tristeza ya esfumada y con una cara tan seria que no dejaba dudas sobre la seriedad de sus palabras. Sé que no tengo una casa, un hogar o personas preciadas aparte de Kurama Nii, es por eso que me fui de Konoha. Quiero encontrar un lugar al que llamar casa, quiero hacer amigos y encontrar a personas que sean importantes para mí. Si encuentro un hogar, quiero tener la fuerza para defenderlo yo mismo. No importa lo que se me ponga por delante, lo enfrentaré sin jamás rendirme. Esta es mi promesa, mi nindo, por eso, por favor, Jiji, entréname. En toda su declaración no había apartado la mirada de los ojos del anciano.
Sojobo y Shuri estuvieron impresionados, a pesar de todo el dolor que había sufrido aún tenía la fuerza interior para sacar semejante discurso. No había ni duda, ni miedo en su voz, solo una voz inspiradora llena de esperanza que le recordó al anciano una persona en concreto. Fue entonces cuando abrió los ojos ante la posibilidad. La forma de su cara, la determinación en sus ojos, su apellido, podía ser. Sojobo prefirió dejar esos pensamientos de lado, si su hipótesis era correcta este pequeño delante de él tenía el potencial para superar a su predecesor no solo como su invocador sino como shinobi persona. Ya tendría tiempo para comprobarlo además que tendría que hablar con sus altos cargos. El viejo Tengu le dio entonces una sonrisa. Si esas son tus razones para hacerte fuerte, entonces creo que serás un buen invocador para mí y mi clan. Naruto solo pudo parpadear. ¿Entonces significa? Sí. Sojobo hizo entonces varios signos de mano y puso la mano sobre la mesa. Una explosión de humo después, apareció un enorme pergamino, casi tan grande como él mismo, y procedió a abrirlo. Firma tu nombre con sangre al lado del otro nombre y pon tus huellas dactilares con sangre también. Naruto tenía una sonrisa de oreja a oreja y hizo lo que le pedían sin siquiera parar a mirar el otro nombre escrito en el pergamino. Un leve brillo después la sangre se había secado y era claramente visible en el pergamino. Sojobo volvió a mirar y asintió. Bien, este asunto resuelto, solo me queda decirte, bienvenido a la familia Naruto. Dijo con una sonrisa enorme. Shuri apretó la cara de su nuevo bebé entre su prominente busto mientras acariciaba su cabeza con su mejilla. Enhorabuena Naru-chan. El pequeño solo pudo abrazar a su nueva madre mientras se dejaba consentir felizmente. Pero no pudo evitar soltar un enorme bostezo mostrando el cansancio acumulado durante todo el día. Su día había sido ajetreado por decir menos, había salido del hospital, hecho las maletas, usado un jutsu nuevo sin preparación previa ni práctica para aparecer en una tierra desconocida sin saber si iba a tener que volver o podría quedarse. Desde luego la presión y el estrés habían finalmente pasado factura al pequeño niño. Shuri, ¿podrías buscar una habitación para Naruto? Creo que necesita un buen descanso. Dijo divertido el anciano. Shuri parpadeó confusa hasta que vio la cara del niño somnoliento y sonrió de forma maternal. Supongo que los acontecimientos del día le han pasado factura, voy a llevarlo a la cama, nos vemos más tarde Otou-sama. Shuri salió de la habitación con Naruto en brazos, dejando al patriarca Tengu con sus pensamientos. Ese niño debería estar clamando por venganza por todo el dolor que ha sufrido, pero en vez de eso decide dejarlo de lado y mirar hacia el futuro. Realmente es curioso cómo un niño de 6 años puede llegar a actuar más sabiamente que un adulto. Suspiro ante sus reflexiones. Por desgracia el pasado vendrá a buscarle tarde o temprano, es inevitable, lo mejor que podemos hacer es prepararlo para entonces. Una idea preocupante cruzó por su mente. Empiezo a pensar que todo esto está sucediendo por un motivo. Si ese pequeño realmente es su descendiente, las cosas van a ponerse muy interesantes en el mundo shinobi. Dormitorio de Naruto. Naruto se encontraba de pie en medio de habitación esperando a su madre adoptiva. Era un dormitorio bastante básico con un armario, una mesa con silla y una cama. Al parecer Ashuri no iba a aceptar que vistiera cualquier cosa que lo relacionara con Konoha y eso incluida todo lo que había traído, por lo que estaba esperando a que le trajera su nueva ropa mientras luchaba contra el sueño. Después de un rato oyó al fin la puerta de su dormitorio abrirse. Ara, realmente estás muy cansado, ¿verdad Naru-chan? Dijo la mujer con una sonrisa. El pelirrojo solo asintió con la cabeza mientras se frotaba los ojos entrecerrados por el cansancio. Shuri, viendo que no era momento para burlarse de él, decidió acostarlo cuanto antes. Empezó a desvestir al pequeño tirando la ropa vieja de lado y ayudó al pequeño a ponerse su nuevo pijama para sumo placer de ambos. Shuri por lo lindo que se veía y Naruto porque siempre había soñado con tener una madre que lo cuidara de esta manera. Shuri llevó entonces al pequeño a su cama y lo arropó mientras acariciaba su pelo. Descansa, mañana vas a tener un día muy ocupado. Buenas noches Naru-chan. Le dijo con una sonrisa y le dio un tierno beso en la frente que se demoró más de la cuenta antes de coger la ropa sucia y abandonar el dormitorio, todo eso con una sonrisa feliz en su rostro. Buenas noches Kaa-chan. Y el pequeño cerró los ojos mientras iba sucumbiendo al cansancio. Nunca se había sentido tan protegido y amado en toda su vida, irse fue la mejor decisión que podría haber tomado nunca. En su interior el zorro sonreía de puro júbilo, su pequeño cachorro al fin estaba a salvo. Realmente había tenido 1000 dudas sobre este plan, pero las opciones eran limitadas y la situación desesperada, sin embargo el resultado había sido aún mejor de lo que jamás habría soñado. El clan Tengu.
un clan semilegendario de guerreros feroces orientados en casi todas las artes ninja, eran casi el equivalente a los Senju, el clan de las 1000 habilidades, solo que en términos de convocatoria. Lo realmente terrorífico de este clan no era su poder o sus números, sino su conocimiento. A lo largo de los siglos habían estado robando y copiando cualquier jutsu que hubieran visto en aras de conocer mejor las diversas utilidades del chakra o los diversos estilos de lucha para poder practicarlos él mismo. Naruto había sido admitido como invocador por un clan que podía enseñarle prácticamente cualquier cosa. Solo esperaba que si lo entrenaban que se lo tomaran en serio. Kurama conocía bastante bien la naturaleza de los Tengu. Eran curiosos, muy protectores con los suyos, pero sobre todo y lo más importante, unos pervertidos de principio a fin. Tenía muy claro que cuando acabara su entrenamiento, iba a ser un pervertido, solo esperaba que al menos llegara virgen a la pubertad, pero teniendo en cuenta lo lindo que era y lo apuesto que iba a ser en unos años, tampoco tenía muchas esperanzas en ello. Volvió a centrar su mente en la situación actual. Tenía mucho que discutir con su viejo amigo. Tan concentrado estaba el zorro que no percibió la presencia entrando en el cuarto de su Jinchuriki. Sala del consejo. Era ya tarde en la noche y Sojobo estaba esperando la llegada de sus consejeros y asesores. Estaba sentado en posición de loto encima de un cojín rojo al fondo de la sala que estaba ligeramente más elevada que el resto del piso. Detrás de él, el kanji de Tengu estaba escrito en negro y bien grande para que todo el mundo lo vea. De pronto la puerta se abrió y entró Shuri. Siento haber tardado, Otou-sama, pero Naru-chan no tenía ropa por lo que tuve que buscarle algo. Le dijo a su padre. Siendo ella la próxima líder del clan, era más que normal que estuviera en el consejo asesor. Tranquila, nadie ha llegado todavía, aunque no deberían tardar. Siento el retraso, jefe, ya estamos todos aquí. Se oyó una voz desde la puerta. Padre e hija volvieron su mirada hacia la entrada para observar a 5 Tengus entrando, todos vestidos con hakamas tradicionales negros del clan. El primero en entrar era un Tengu que tenía cierto aire de pícaro. Tenía el pelo peinado hacia adelante y la perilla rubios excepto por un pequeño trozo en el pelo que era negro, un color bastante único entre los de su clan. Tenía ojos amarillos que mostraban curiosidad y expectación. Lo más seguro es que, como todos, había oído la noticia de la llegada de Naruto. Era Azazel, líder de la rama de investigación y también el guardián de la mayor biblioteca shinobi jamás creada, y no tenía reparos en robar para agrandarla. El segundo en entrar tenía el pelo enteramente negro y peinado hacia atrás con una espesa pero corta barba negra adornando su barbilla con ojos violeta. Tenía un aire de autoridad y disciplina, muy conveniente para él dada su posición. Era el marido de su hija, Barakiel, el líder instructor y el mejor especialista en armas y taijutsu del clan. El tercero podía ser descrito como un psicópata. Tenía el pelo largo hasta media espalda, no tenía pelo facial, pero casi habría sido mejor tenerlo para ocultar esa mueca sedienta de sangre que estaba siempre en su cara deformada por una cicatriz en diagonal. Este hombre era Kokabiel, estratega del clan y el hombre más sádico que uno pudiera encontrarse. Si no fuera tan bueno en el arte de la batalla y la guerra, podría pasarse a la división de tortura, si tuvieran una. Los dos últimos en llegar eran claramente parientes, sus caras eran prácticamente iguales, solo su género los distinguía. Pelo atado en una cola de caballo corta de color negro, ojos negros y una sonrisa adornaban sus caras. La mujer era Ran, especialista en política, y su hermano gemelo Ren, experto en información y todas las formas posibles de conseguirla. Estas 6 personas junto al líder del clan formaban el consejo asesor, pero en última instancia, la decisión era del líder del clan. Ya era hora que llegarais, supongo que ya lo habéis oído. Preguntó anciano. ¿Que un niño humano había aparecido en el valle y que es posible que sea nuestro nuevo invocador? Dios, pues claro que sí, ese tipo de noticias se saben enseguida. Dijo el Tengu con cara de sádico. Debo decir que estoy sorprendido, sé que solo hemos tenido un solo invocador, pero no creo que otros clanes hayan recibido un candidato a invocador tan joven. Dijo Azazel rascándose la perilla pensando. ¿Dos, perdón, jefe? Preguntó Barakiel. Hemos tenido 2 invocadores hasta ahora, siendo el niño de hoy el más reciente y también el más joven. Dijo Sojobo con una sonrisa burlona, disfrutando de las caras incrédulas de todos los presentes excepto su hija y su cuñado, que ya había sido informado de la situación. Antes de que os pongáis a gritar como posesos, sentaos, tengo mucho que explicaros sobre el pequeño. Todos los presentes se sentaron encima de un cojín esperando una explicación. Lo que oyeron no les gustó ni un pelo. El patriarca les contó todo sobre el pequeño.
Estaban más que cabreados, pero ninguno más que Barakiel, puesto que su esposa había decidido adoptarlo de cierta forma. El pelirrojo era su hijo, y nadie putea a su hijo sin pagar las consecuencias. Poneos a la cola, cuervos de mierda, si alguien va a matar a esos bastardos ese soy yo. Dijo una voz gutural y potente llena de furia. Los Tengu, excepto Sojobo, buscaron por toda la sala el origen de esa voz espeluznante hasta que Azazel vio una bola de cristal en medio de la sala. El rubio miró más de cerca y pudo distinguir unos ojos rojos tan llenos de odio que se le heló la sangre solo de mirar. Tranquilo Kurama, toda acción trae consecuencias, y Konoha tendrá que rendir cuentas tarde o temprano. Permitid que os presente un viejo amigo, el ser que estáis viendo en la bola de cristal es Kurama, el Kyuubi no Kitsune. Me las arregle para establecer un vínculo con él, como os he dicho actualmente está atrapado en el interior de Naruto. Todos se quedaron sorprendidos por esa información, pero igualmente saludaron con cortesía, pero muchos tenían dudas. Sojobo-sama, cuando os conocisteis Kurama-sama y usted, no he estado nunca al tanto de eso. Ren tenía un punto de orgullo en estar informado sobre todo, el que esta información se le hubiera escapado le tocaba la fibra sensible. Fue hace mucho tiempo Ren, nos encontramos por pura casualidad y después de un tiempo nos hicimos amigos. Por desgracia cuando me nombraron líder del clan ya no tenía tiempo para reunirme con él, por no decir que iba cambiando de sitio con frecuencia. Sí, hace casi 3 siglos que no le había visto y vaya si has cambiado, el mayor hombre putas del clan Tengu se ha vuelto responsable, incluso tuviste una hija jajajaja. Todos estallaron de risa al oír la declaración de Kurama, excepto su hija que le estaba dando una mirada a su padre que prometía dolor. Hipócrita, como si ella no fuera una pervertida también. Sojobo tosió con su mano delante para ocultar sus mejillas rojas. Ya está bien, volviendo al tema de discusión, Naruto ya ha firmado nuestro contrato y se quedará con nosotros hasta que lo veamos conveniente, os he llamado para discutir cómo vamos a entrenarlo. Todos se pusieron serios de golpe. Barakiel fue el primero en hablar. Con solo 6 años lo más importante es su acondicionamiento físico, podéis contar conmigo para entrenarlo. Shuri sonrió ante las palabras de su marido, siempre había querido un hijo con el que pasar tiempo y esta era su oportunidad. Azazel asintió. Estoy de acuerdo, sin embargo necesita una educación base también, matemáticas, historia, etc. En lo que respecta a ninjutsu, genjutsu y demás ya aprenderá cuando sea un poco mayor, aunque no descartaría el fuinjutsu, si es un verdadero Uzumaki, lo más seguro es que sea un prodigio en el arte. Por cierto Kurama, ¿cuánto chakra tiene el Gaki? Pregunto, prefería tener una idea completa del chico para preparar un calendario de entrenamiento de varios años. Mucho. Respondió el zorro. Define mucho. Dijo Kokabiel. Te lo pondré de esta manera, es un Uzumaki pura sangre dado las características de su clan, encima es mi Jinchuriki lo que solo impulsa aún más su chakra, por lo que yo diría que tiene casi tanto chakra como un Jonin experimentado. Dijo tranquilamente el zorro como si hablara del tiempo. Todos se quedaron de piedra, incrédulos ante lo que oían, sabían que el pequeño tendría más chakra que otros niños de su edad pero no tanto. Kokabiel empezó a cacarear como un loco. Oh sí, el pequeño tiene potencial sin duda, solo de imaginarme el monstruo que será cuando crezca, y siguió cacareando como un loco mientras los otros lo miraban con cara de palo. Azazel tuvo de pronto una idea. Si tanto chakra tiene, creo que se me ocurre una idea para acelerar su entrenamiento, aunque tendremos que ir con cuidado. Dijo con una sonrisa astuta. Todos se quedaron mirando al rubio con suspicacia. No, en serio, es una muy buena idea, aunque con la edad que tiene si nos pasamos lo más seguro es que acabe con el cerebro frito jejeje. No pudo evitar la risa al imaginar un pequeño pelirrojo a quien le salía humo por las orejas. Shuri se levantó de golpe con una mueca sanguinaria en su rastro. No vas a poner en peligro a mi pequeño Azazel, juro que si le pasa algo te arrancaré las piernas y te las meteré por donde no te brilla el sol. El Tengu rubio, y todos los presentes, se pusieron pálidos de la impresión sin saber si poner sus manos sobre sus piernas o sus culos. Es broma, es broma. Juro que si tenemos cuidado no hay peligro en usar este método. Se apresuró a decir, le gustaban mucho sus piernas gracias, sobre todo con lo útiles que son para usar lo que hay en medio de ellas. Calma Shuri, deja que Azazel se explique. Dijo entonces Sojobo, curioso por saber en qué consistía su idea. Existe un Kinjutsu de rango B llamado Kagebunshin no Jutsu que permite crear copias sólidas de uno mismo. La peculiaridad de este jutsu es que todos los recuerdos del clon se traspasan al creador cuando se disipa, el único riesgo es que si uno hace demasiados se arriesga a una sobrecarga cerebral.
Bueno, también consume grandes cantidades de chakra, pero no creo que el Gaki tenga problema. Todos los presentes se quedaron impresionados ante la idea. En resumen, pretendes centrarte en la educación del chico educando a sus clones mientras Barakiel se centra en entrenar al verdadero Naruto en la parte física. De esa forma ahorramos mucho más tiempo, concluyó el patriarca. No sería peligroso para Naruto. Sé que Kurama le enseñó algunos ejercicios de control de chakra, pero aún así no conoce ningún jutsu, y aprender un kinjutsu a su edad sin entender las consecuencias y responsabilidades. Preguntó Shuri un poco dudosa, dejando la duda al final de su pregunta. Tranquila, cariño, mientras nuestro hijo aprenda esa técnica delante nosotros no habrá problema, además de que pienso enseñarle la importancia de pensar antes de actuar. Usar este método adelantará su aprendizaje enormemente, al menos de momento. Shuri seguía un poco dudosa, pero decidió confiar en el juicio de su marido. Bien, entonces, os traeré el pergamino con el jutsu mañana por la mañana. Cuanto antes aprenda mejor. Dijo con una sonrisa. Todos iban a levantarse, pero alguien los detuvo. Esperad un momento. El que los detuvo fue Sojoro. Antes de que os vayas necesito confirmar algo. Todos lo miraron confusos. Azazel, durante la caída de Uzu, de casualidad no habría saqueado la biblioteca, ¿verdad? El rubio le dio al anciano una sonrisa llena de arrogancia y orgullo. Vaya si lo hice, me llevé todo lo que pude con la ayuda de mis familiares, no les deje ni las sobras a esos ninjas de Iwaikiri, jajajaja. ¿Por qué lo preguntas? Pregunto al final un poco confuso. Si tienes los registros del clan, me gustaría que rastrearas su árbol genealógico. Creo que Naruto podría estar emparentado con nuestro primer invocador. Todos los Tengu se tensaron y miraron de reojo hacia la bola de cristal. ¿Por qué coño me estáis mirando todos? Preguntó medio enfadado, medio curioso el zorro. El anciano suspiró cansado y empezó su explicación. Verás, Kurama, hace 60 años cancelé el contrato que teníamos con nuestro invocador porque no era fácil decir esto. Después de todo, Sojobo entrenó personalmente a esa persona y le ayudó a desarrollar por completo su Kekkei Genkai, así como todas sus técnicas. Soltó un suspiro de nuevo y continuó. Porque fue el principal responsable de tu encarcelamiento y el de tus hermanos. La mente de Kurama se quedó en blanco. No podía ser, no era posible, se sentía como si le hubieran dado una bofetada en toda la cara. Hashimara Senju. El patriarca lleno de remordimientos asintió. Hashirama Senju, Shodaime Okage y Shinobi no Kami de Konoha, fue uno de los fundadores de Konoha y aclamado como uno de los shinobi más fuertes de su tiempo. Pero por lo que realmente era conocido era por su Kekkei Genkai. Mokuton, un elemento de gran poder que le permitía no solo controlar la naturaleza misma, árboles, plantas, etc., sino que también le permitía suprimir el poder de los Bijous así como calmarlos. Ahora tenía más sentido el cómo era tan poderoso. Un nuevo Kekkei Genkai era territorio desconocido para cualquier ninja, haría falta generaciones de usuarios para descubrir todos sus secretos y habilidades, pero ese mono Senju consiguió hacerlo por sí solo gracias al clan Tengu. Ellos poseían la mayor bóveda de conocimiento nin que existía y la experiencia de varios siglos de estudio y aprendizaje para ayudar al bastardo a desarrollar su Mokuton en todo su potencial. Dios, si Naruto es realmente su descendiente, voy a empezar a pensar que Agoromo Hiji me está gastando una broma cósmica y existencial. Joder, hacía años que no me alteraba, generalmente soy incapaz de. Su mente se quedó en blanco de nuevo. No se alteraba. No se alteraba desde hacía años. Desde que había sido sellado en su cachorro, casi se había olvidado del rencor que tenía en general por los humanos. Nunca en toda su vida había estado tan relajado y tranquilo, casi como si estuviera forzado a hacerlo. No. Me jodas. Pensó el zorro. La idea era total y absolutamente ridícula, pero si resultaba ser cierta, no pudo evitar soltar una risa cruel, pero decidió compartir sus pensamientos más tarde. Tranquilo, amigo, no fue tu culpa, fue ese mono Senju el que me encerró. Miro entonces a Azazel. El nombre de la incubadora humana es Kusina Uzumaki, busca en los registros si está emparentada con el bastardo. Todos se quedaron mudos, la forma en cómo había descrito a la madre de su Jinchuriki mostraba cuánto odio sentía por ella. Kurama, entiendo que ella fue tu Jinchuriki antes de Naruto, pero no es razón para que hables así de ella. Lo reprendió su viejo amigo. Todos los que no estaban al tanto de ello se sorprendieron. Kurama le dio entonces una mirada de muerte. Sojobo, no tienes ni idea de lo que hicieron, esa mujer y su marido, condenaron a mi cachorro a una vida de dolor inimaginable y jamás les perdonaré por ello. Por mí pueden pudrirse allá donde se encuentren.
Vamos Kurama-sama, ¿qué hicieron los padres biológicos del chico para que estés tan enfurecido con ellos, aparte de sellarte de nuevo? Preguntó Barakiel con duda, no podía ser tan malo. Kurama entonces se lo contó, y Barakiel y todos no podían creer lo que oyeron. Capítulo 3. Legado dormitorio de Naruto. Naruto se sentía extraño, no había otra forma de decirlo. Era vagamente consciente de que estaba medio dormido, pero esa no era la razón de su duda, sino porque se sentía a salvo. Cuando vivía en Konoha, todas las noches luchaba contra la sensación de somnolencia. No se atrevía a dormir por miedo a ser atacado durante su sueño, le pasó varias veces, por lo que sus miedos no eran infundados. Pero ahora que recordaba, ayer por la noche fue la primera vez que se durmió de buena gana y sin temor alguno. Supuso que esa era la habilidad que poseía toda madre cuando arropan a sus hijos. Tuvo una pequeña sonrisa al pensar en Shuri. No la había conocido mucho, pero por lo que pudo ver su Kaa-chan era una mujer amable y dulce, le gustaba burlarse un poco de la gente y si el odio que sintió de ella cuando le contó su vida en Konoha era alguna indicación, diría que era muy protectora con los que, ella lo amaba, no era una suposición infundada, era lo que había sentido usando su habilidad de detección y él solo podía amarla por ello. Ayer fue realmente uno de los momentos más felices de su vida, pero también uno de los más agotadores mentalmente, por lo que decidió volver a dormirse en esa cama tan cómoda y caliente. Le extrañó un poco las almohadas tan cómodas que tenía en la cara, pero decidió ignorar su procedencia y acurrucarse más cerca de ellas para volver a dormir. Complejo Tengu. La heredera del clan estaba caminando por los pasillos del complejo tomada de la mano de su marido. La pareja casada se estaba dirigiendo al dormitorio del pelirrojo para prepararlo para el desayuno y de paso presentarle a su padre. Podría haberlo hecho en otro momento, pero había una razón para ello. Shuri había sentido un sinfín de emociones ayer, pero la que más predominaba, odio. Un odio sin fin ni cabida que se sentía como si fuera a consumirla. La primera vez que vio a su pequeño Naru-chan era como mirar un pequeño animal asustado de todo, era tan lindo. Pero donde realmente vio las cicatrices del pequeño fue cuando se burló de él sugiriendo que la llamara Kaa-chan. El pelirrojo parecía tan desesperado, tan frágil, pero el momento donde supo que iba a amarlo incondicionalmente fue cuando la abrazó y lloró en sus brazos. La situación podría parecerle una locura a cualquiera, pero eso a Shuri le daba igual, era su hijo, su bebé y el que le llevara la contraria sufriría un dolor inimaginable. Shuri pensaba que Naruto ya había sufrido bastante y que se merecía un poco de felicidad, pero al parecer quedaba un pequeño secreto, algo que hicieron la incubadora humana y el donante de esperma, como describió Kurama a los padres biológicos del pelirrojo, que podría destruir mentalmente al pobre niño en su estado actual. La solución sería no contárselo, mala idea porque tarde o temprano acabaría sabiéndolo, o mejorar su confianza y estabilidad mental. Por esa razón los padres adoptivos del niño iban a su habitación para empezar a mejorar su relación con él. Los dos llegaron por fin delante del dormitorio de Naruto. Barakiel no pudo evitar soltar un suspiro nervioso y Shuri no pudo evitar sonreír. Ara, ¿acaso estás nervioso? ¿Qué va a pensar nuestro hijo si ve que su padre se acobarda delante? Dijo con una mano delante de su boca ocultando su sonrisa pícara. Barakiel frunció el ceño. No es eso, querida, es solo, ¿crees que le gustaré? No tengo un aspecto muy amigable que se diga y no pudo continuar expresando sus dudas por el dedo que Shuri había puesto en sus labios para obligarle a callar. Quitando su dedo puso en su lugar la mano en la mejilla de su marido. Le vas a encantar, Naru-chan no es alguien que juzga solo por su aspecto, sobre todo por cómo ha sido su vida. Dijo frunciendo el ceño ante su última declaración, pero se recompuso rápidamente. Le vas a encantar. Barakiel se calmó visiblemente y sonrió, dio una respiración para calmarse y asintió a su esposa. Shuri se giró de nuevo hacia la puerta y llamó con cuidado antes de abrirla, solo que la pareja casada no se esperaban encontrar al pequeño Naruto con compañía. La pareja pudo reconocer fácilmente al niño por su cabello rojo que contrastaba con su pijama negro y las sábanas blancas, era la figura femenina la que los dejó de piedra. La niña en cuestión tenía el cabello largo y negro, facciones muy bellas y si tuviera los ojos abiertos uno habría podido ver unos hermosos ojos de color violeta. Medía un M50 y tenía unas curvas muy bien formadas para su edad, pero el rasgo más prominente de la niña eran sus pechos de copa C que podían ser apreciados gracias a que el kimono de dormir de la niña estaba entreabierto, y la cara del pelirrojo felizmente dormido estaba descansando ahora mismo en esas cómodas almohadas de carne. Barakiel se quedó con la boca abierta sin saber qué hacer, en cambio Shuri solo pudo sonreír ante la escena tan dulce.
Ara, parece que Naru-chan se sentía solo por la noche y Suene-chan ha venido a hacerle compañía. Dijo la mujer ocultando su sonrisa con su mano. Naruto despertó al oír la voz de su madre y decidió levantarse, o al menos lo intentó, los brazos que rodeaban su pequeño cuerpo no se lo permitieron. Fijándose un poco mejor se dio cuenta de la niña que estaba durmiendo a su lado y sobre todo del hecho de que se parecía mucho a su Kaa-chan. Puesto que estaba inmovilizado por esta niña desconocida, giró su cabeza hacia la pareja en la entrada del dormitorio. Buenos días, Kaa-chan, ¿quién es la niña bonita y por qué está durmiendo conmigo? Preguntó ingenuamente. El pelirrojo era un niño después de todo, el despertarse entre los pechos de una chica no iba a alterarlo, de momento. Shuri iba a responderle pero la niña empezó a despertarse, ella abrió los ojos y se fijó en el pelirrojo atrapado entre sus brazos. Naruto solo pudo parpadear con su único ojo visible y girar la cabeza de lado confundido, el efecto fue inmediato. Kawaii. Gritó la niña mientras apretaba contra su busto la cara del niño lindo reforzando su abrazo. El pequeño tuvo entonces una vaga sensación de déjà vu. Shuri se rió de buena gana ante la reacción de su hija, como suelen decir la manzana no cae lejos del árbol. ¿A qué no, querida? Si sueltas a tu hermano quizá podamos ir a desayunar todos juntos. Le dijo entonces a su hija. Akeno abrió entonces los ojos de par en par. Hermano. Gritó sorprendida. Naruto miró entonces a su madre y de vuelta a su recién descubierta hermana. Sí, sin duda era su hija, eran exactamente iguales excepto por la edad y el color de los ojos. Sí, cariño, debido a ciertas circunstancias adopté ayer a Naruto. También es el nuevo invocador del clan, aunque quizás sería mejor si dejo que os presentéis entre vosotros. Dijo la madre sonriendo y se giró así a su hijo más joven y asintió. Naruto un tanto tímido se separó de los brazos de la niña y se puso en posición seiza sobre el colchón. Mi nombre es Naruto Uzumaki, encantado de conocerte One-chan. Dijo y se inclinó un poco en forma de saludo antes de mirarla a los ojos. Akeno se quedó con la mente en blanco mientras sus mejillas se sonrojaban, cuando por fin procesó las palabras del pelirrojo volvió a abrazarlo, aplastando su cara contra sus pechos. Kawaii. Dios, eres tan kawaii que debería ser ilegal. Dijo frotando su cara contra su suave pelo. Como si no fuera ya suficiente, la madre de ambos niños decidió echar más leña al fuego. No es justo, Akeno-chan, yo también quiero abrazar a Naru-chan. Dijo haciendo un puchero mientras se acercaba a sus hijos. Akeno entonces se giró así a su madre. No. Es mi ototo, solo yo puedo tenerlo. Dijo frunciendo el ceño. La madre por su lado también frunció el ceño y agarró por la cintura a su hijo adoptivo, aplastando la cabeza del niño con su impresionante busto. Es mi hijo Minaru-chan. Si alguien tiene prioridad sobre él, esa soy yo. Dijo mirando intensamente los ojos de su hija. Si alguien presente hubiera prestado atención, Barakiel seguía intentando procesar la situación, hubieran visto las chispas saltando entre ellas. Kurama por su parte, que ya había despertado hace rato, se estaba muriendo de la risa. Oh Dios, esto es oro, si el cachorro ya es un imán para las mujeres con 6 años, lo más seguro es que pierda su castidad antes de llegar a los 15. Naruto por su parte, casi entrando en pánico, no entendía por qué se peleaban por él, pero no quería ver a su madre y hermana enfadadas, por lo que decidió intentar hablar con ellas. La cabeza del pelirrojo seguía atrapada en el busto de su hermana y su madre, por lo que intentó encontrar un punto de apoyo y este resultó ser uno de los pechos de Akeno. La niña de 13 soltó un pequeño gemido lindo, y miró a los ojos de su hermano adoptivo, error colosal. Shuri se quedó mirando a su hija, que parecía hipnotizada mirando a su hijo, cuando puso sus ojos sobre el pelirrojo entendió el porqué. Mirada afligida, ojito húmedo con un paño en el ojo y unos labios formando una mueca llorosa de tal forma que el niño parecía un animalito herido y triste. Naruto estaba ejecutando sin saberlo una técnica ancestral conocida por toda mujer y infante. Ninpo. Koinu no Me, arte ninja. Técnica de los ojos de cachorrito. Por favor, no os peleéis, no quiero veros enfadas. Dijo el pequeño niño a punto de llorar. El cerebro de las dos hembras se hizo papilla en el acto. Un enorme grito femenino se oyó entonces en todo el complejo. Los Tengu, temiendo algún ataque, empezaron a correr por todo el edificio como pollos sin cabeza buscando el origen del problema. De mientras en el dormitorio de cierto pelirrojo, 2 mujeres estaban exprimiendo a muerte a dicho niño mientras iban gritando frases como lo siento Naru-chan. O no volveremos a pelear. Pero la palabra que repetían todo el rato entre frases y frase era kawaii. Kurama, ya al borde de la muerte de tanto reírse, solo pudo pensar olvida lo que dije, no va a salir virgen de este valle.
Dijo a nadie en particular. Barakiel seguía plantado como un pino en la entrada intentando procesar toda la escena familiar que había ocurrido en la habitación solo para que su cerebro se cerrara en banda y preguntándose qué coño acaba de pasar. Comedor del complejo. Después de esa atípica escena familiar, los cuatro fueron hacia el comedor del complejo. Shuri y Barakiel iban en brazos del otro mientras Akeno y Naruto seguían detrás de ellos cogidos de la mano. Akeno llevaba un kimono violeta con estampado de flores que resaltaba sus ojos, unos calcetines tabí y zancos de madera. Naruto por su lado llevaba un gi negro de manga corta con pantalones largos a juego y unos zapatos simples pero resistentes. El pequeño niño se quedó impresionado al llegar al comedor, era una enorme habitación con tatamis en el suelo y madera pulida con imágenes en el techo. Cientos de bandejas estaban distribuidas en 3 zonas de la habitación con numerosos Tengu comiendo en posición 6 adelante de ellas. Naruto se fijó que 2 de las 3 zonas estaban separadas por género, una para hombres y la otra para mujeres. En la zona de hombres se podía observar a varios Tengu peleando o riéndose ruidosamente, las mujeres eran más discretas pero podía verlas con una sonrisa mientras hablaban. La tercera zona era a la que se dirigían y en ella podía ver a varias parejas, no tenía que ser muy listo para saberlo puesto que estaban agarrados de la mano o dándose de comer entre ellos. La única excepción parecía ser su abuelo adoptivo que estaba esperando tranquilamente con 4 sitios a su alrededor, una de cada lado, y 2 al frente. La pareja se sentó entonces delante del anciano mientras los niños se sentaron a cada lado libre. Buenos días, Jiji. Dijo la alegre niña aunque en el fondo estaba un poco molesta por estar separada de su nuevo ototo. Buenos días, Jiji. Dijo un poco tímido. Si bien el hecho de tener una nueva familia le hacía inmensamente feliz, seguía nervioso por hacer algún error y ser dejado de lado. Sojobo sonrió a ambos niños. Buenos días, niños. Gracias por esperarnos para desayunar, Otou-sama. Le dijo Shuri a su padre. Sojobo le mostró una sonrisa de oreja a oreja. No es ningún problema, hija, me encanta pasar las mañanas con mi familia. Pero entonces una vena empezó a hacerse visible en su frente. Por cierto, de casualidad no sabrás nada sobre un grito estridente que puso en alerta máxima a todo el clan, ¿verdad? Preguntó el patriarca. Shuri se sonrojó ante la pregunta retórica, Akeno por su parte intentaba disimular sin éxito su risa. Ara, no te rías como si no fuera también tu culpa, jovencita. Dijo la madre a su hija, Akeno se sonrojó entonces como su madre y hizo un puchero. Los hombres por su parte estaban comiendo de su lado en un incómodo silencio. Barakiel no sabía cómo empezar una conversación, debido a la conmoción de esta mañana, Shuri se había olvidado de presentarlos. Naruto estaba muy nervioso, 1000 dudas plagaban su mente, todas ellos implicaban al hombre que, en teoría, era ahora su padre. Esto es incómodo. Dijo el Tengu, en serio. De todas las cosas posibles que podía decir tenía que decir eso. ¿En qué coño estoy pensando? Pensó internamente machacándose la cabeza. El pelirrojo solo pudo sonreír tímidamente. Un poco. No se esperaba llevarse bien con Barakiel de un día para otro, pero era verdad que la tensión era palpable entre los dos. Barakiel solo pudo parpadear incrédulo ante la respuesta del niño, y de pronto empezó a reírse de buena gana. Lo siento, no es que no me gustes ni nada. Al contrario, siempre quise tener un hijo. No es que no quiera a Akeno, es mi princesa, pero hay cosas que solo un padre y su hijo pueden compartir y bueno, enterarme que tengo un hijo de un día para el otro me ha puesto un poco nervioso. Reconoció el hombre fornido. La sonrisa del pelirrojo creció. Bueno, yo siempre quise un padre que me enseñara y me protegiera. Kurama Ni es genial y lo quiero mucho, pero cuando estaba en Konoha siempre quise que estuviera a mi lado y no atrapado en mi interior. Reconoció el pequeño un poco amargo al recordar su pasado reciente, no pudo evitar poner una mano encima de su vendaje ocultando su ojo izquierdo inexistente. El gigante frunció el ceño furioso al entender las implicaciones del pelirrojo pero cambió rápidamente su expresión por una sonrisa. En ese caso no tienes que preocuparte, el que se encargará de tu entrenamiento soy yo. Tendremos largos tiempos de relación padre-hijo y al que se le ocurra ponerte la mano encima, Barakiel puso una expresión mortal. Lo mató. Naruto mostró entonces una sonrisa nerviosa ante la declaración de su padre, pero se recompuso y preguntó emocionado. ¿Cuándo empezamos el entrenamiento? ¿Qué vas a enseñarme? Sus ojos brillantes delataban su emoción. Barakiel tuvo una sonrisa de oreja a oreja. Ja, tranquilo hijo, empezamos después del desayuno. Empezaremos por, y la conversación entre padre e hijo siguió con total normalidad.
Ninguno de los dos notó al patriarca Tengu mirando de reojo y esbozando una sonrisa de felicidad. Valle Yonkaze, la pareja padre-hijo, se había instalado en un claro a unos kilómetros del complejo que habían decidido usar como campo de entrenamiento. Barakiel estaba pensando en cómo explicarle a su hijo de forma simple los beneficios de su entrenamiento mientras que el pelirrojo se estaba aguantando las ganas de saltar de emoción. Barakiel finalmente suspiró exasperado por no encontrar una forma simple de explicar lo que quería, por lo que decidió decirse tal cual. Bien hijo, no sé muy bien cómo simplificar lo que quiero decir, por lo que quiero que hagas un esfuerzo por entenderlo. Naruto asintió, su sonrisa habiendo desaparecido sustituida por una cara seria. Bien, ¿sabes lo que es el chakra? Preguntó el Tengu. Naruto contestó sin pensárselo: el chakra es el resultado de la mezcla entre la energía física presente en todas las células vivas y la energía espiritual adquirida del ejercicio y la experiencia. También es la energía que nos permite usar jutsus. Barakiel sonrió: es la definición palabra por palabra. Bien, lo que tienes que entender es que hay diferentes tipos de chakra, pero los básicos pueden resumirse en 5 tipos: fuego, agua, tierra, rayo y viento. Cada uno de esos 5 tiene sus fortalezas y debilidades. Cada persona tiene una afinidad natural para uno o más elementos y esa afinidad le permitirá usar más fácilmente jutsus de dicho elemento. Pero también existe un detalle que poca gente conoce: la naturaleza del chakra también afecta al cuerpo en gran medida. Dependiendo de la afinidad elemental, nuestros cuerpos pueden llegar a ser más fuertes, flexibles o rápidos. Por eso, voy a pedirte que corras lo más rápido que puedas durante el mayor tiempo posible. De esa forma podré hacerme una idea de cuáles son tus afinidades elementales por cómo te mueves y reaccionan tus músculos. De esa forma también podré elegir un estilo taijutsu adecuado para ti. ¿Lo has entendido? Preguntó mirando bien al niño para asegurarse de que no le mintiera. Naruto asintió sin mostrar duda alguna. Aito-chan. El padre del niño asintió bien. Empieza a correr y no se te ocurra parar hasta que yo te lo diga. Y dichas esas palabras, el pequeño salió disparado hacia el bosque. Barakiel desplegó sus alas y despegó con la intención de seguir a su hijo. Barakiel sabía que le había pedido al niño una tarea extrema, pero este ejercicio le serviría al pelirrojo para aprender sus límites y así esforzarse en superarlos. Ahora solo le quedaba observar y esperar a que su hijo se cansara. Si solo supiera el pobre hombre con quien se había metido. Algún tiempo después. ¿Pero cómo demonios lo hace?, pensó incrédulo el Tengu. Su hijo adoptivo llevaba corriendo durante 3 horas seguida y seguía. Sabía que al ser un Uzumaki y un Jinchuriki iba a tener una resistencia y aguante descomunal, pero esto era ridículo. Por no decir que las reacciones del cuerpo del niño lo confundían. Durante años había podido adivinar la afinidad de cualquiera solo con observar las características y propiedades de los músculos de las personas, incluso si tenían múltiples afinidades, pero el chico lo confundía. Había visto un atisbo de prácticamente todas las afinidades primarias, lo que en teoría debería ser imposible. ¿Acaso era debido a su condición como Jinchuriki, o era alguna propiedad desconocida del clan Uzumaki? Barakiel seguía a su hijo desde el aire observándolo mientras corría. Puesto que ya había dado casi 2 vueltas al valle, consideró que ya era suficiente. Naruto, ya es suficiente, lo has hecho muy bien. Ahora sígueme, vamos a volver al claro donde estábamos al principio. Le gritó a su hijo. Naruto asintió y siguió a su padre mientras se dirigían por tierra y aire de nuevo a su campo de entrenamiento. Al llegar ahí, el niño se sorprendió al encontrar a su madre y hermana esperándolos. Estaban sentada a la sombra de un árbol con unas cajas mientras los esperaban. Cuando el pelirrojo se acercó a Keno, se lanzó hacia él para darle un abrazo de muerte. Naruto simplemente sonrió a su hermana y le devolvió dicho abrazo. Detrás de ellos, su madre celosa estaba haciendo un puchero, pero su expresión cambió a una sonrisa cuando vio a su marido aterrizar en el claro. Hola querido, ¿qué tal ha ido el entrenamiento de Naru-chan hasta ahora?, preguntó su madre mientras observaba a sus hijos hablando. Ambos padres se dieron cuenta de la respiración entrecortada del pelirrojo, para gran alivio secreto de Barakiel. Si después de tanto ejercicio su hijo no estuviera siquiera un poco cansado, empezaría a considerar la posibilidad de que fuera alguna especie de fenómeno de la naturaleza. La verdad es que ha superado todas mis expectativas. No solo ha corrido sin parar durante 3 horas seguidas, sino que encima ha dado la vuelta al valle entero, 2 veces. Shuri abrió los ojos incrédula por lo que estaba oyendo. Tiene mucha resistencia por lo que he podido ver, pero la falta de un ojo le ha causado varios problemas. Ha estado a punto de chocar contra un árbol o una roca varias veces.
Supongo que tendremos que aumentar sus sentidos para compensar su decidido encontrar un reemplazo adecuado. Dijo frunciendo el ceño. Shuri miró preocupada a su hijo, por mucho que entrenara, tardaría años en desarrollar un buen sentido del peligro y encontrar un reemplazo no es fácil, sobre todo aquí en el valle siendo el humano. La pelinegra sacudió la cabeza despejando esas ideas deprimentes. Ya pensaremos en algo, pero mientras tanto Akeno y yo os hemos hecho la comida. Dijo con una sonrisa. Akeno-chan, Naru-chan. Venid que vamos a comer. Los niños oyendo a su madre se acercaron a la pareja cogidos de la mano. Shuri no pudo evitar darle una sonrisa socarrona a su hija, quien al ver eso hizo un puchero. La familia se instaló para comer en el suelo y de mientras Barakiel iba pensando en cómo lidiar con el problema. Por lo que vio, sabía que sería difícil buscar un estilo taijutsu adecuado para su hijo, las capacidades de su cuerpo eran bastante singulares, tendría que pedirle permiso a Azazel para buscar en su biblioteca. También era muy curioso sobre las afinidades del niño, podía no estar seguro de cuáles eran, pero estaba dispuesto a apostar que Naruto tenía afinidades múltiples ya activas o latentes. El padre de familia salió de sus pensamientos cuando notó algo en la mejilla izquierda, al girar la cabeza vio a su esposa sosteniendo un trozo de tortilla con unos palillos y con una sonrisa. Barakiel le devolvió la sonrisa y decidió dejarlo de lado por el momento y de disfrutar su tiempo en familia. En esos mismos instantes Sojobo con una bola de cristal en la mano derecha junto a Azazel se estaban dirigiendo hacia el claro, podrían haber ido volando pero decidieron ir caminando para así poder limar algunos asuntos. Sojobo miró entonces a su acompañante. ¿Entonces? Azazel le dio una sonrisa astuta. ¡Genial! No veas las curvas que tenía, me he pasado media noche, el Tengu pervertido habría continuado si no fuera por la mirada de muerte que le estaba dando su líder. Es broma, Dios, nadie entiende mi sentido del humor. Resopló pero la mirada que le estaba dando Sojobo no cambió ni un ápice. Azazel suspiró. Encontré el árbol genealógico del clan Uzumaki, efectivamente tus sospechas eran correctas, el chico es el bisnieto de Ashirama. Encontré un contrato estipulando que a cambio de aceptar su matrimonio con Mito Uzumaki, Ashirama debería enviar a su primogénito a vivir en Uzunokuni con el clan de su esposa. Su hijo al parecer acabó casándose con la hija del líder del clan y de su unión nació Kushina Uzumaki, que viajó después a Konoha para convertirse en la segunda Jinchuriki de Kurama. El resto de la historia ya la conoces. Concluyó solemne. Sojobo asintió mientras pensaba en la ironía de la situación. Naruto al parecer era descendiente del hombre al que renegaron como invocador a causa de sus acciones en contra de los Biju. No solo uno de esos Bijus estaba sellado en dicho descendiente, sino que encima se llevaba bien con él. Lo peor de todo es que el pueblo que fundó Ashirama acabó convirtiendo la vida de su descendiente en un infierno y fue Kurama de todas las personas el que lo salvó en innumerables ocasiones. Si no fuera porque no creía en el destino, diría que toda esta situación había sido planeada. A/N. A mí no me mires, oye cuervo de mierda, es Kurama-sama para ti. Azazel saltó del susto por la voz que se manifestó por sorpresa a través del orbe en posesión de Sojobo. Dicho Tengu se quedó mirando la bola con curiosidad. Hola de nuevo Kurama, ¿cómo ha ido el entrenamiento de Naruto? Preguntó curioso. Es difícil de decir, está en buena condición física, tantos años huyendo de las turbas de aldeanos en Konoha al final sirvieron para algo bueno. El problema es que Barakiel está teniendo dificultades para encontrar un estilo taijutsu adecuado para el cachorro, es incapaz de determinar con exactitud sus afinidades, por lo que no quiere adelantarse y elegir un estilo a la ligera. Me imagino que va a pedirle de hacer una prueba para obtener respuestas, aunque ya sospecho cuál es el problema, si es que se le puede llamar así. Dijo con una media sonrisa. Si sus sospechas eran correctas, Naruto iba a causar un buen revuelto en todo el mundo ninja. Azazel le dio una sonrisa astuta. Oh, ¿es que acaso el gran y todopoderoso Kyuubi-chan sabe algo que nosotros desconocemos? Le dijo riéndose por dentro, molestar a un ser de poder inconmensurable cuando éste no podía hacer nada para evitarlo realmente le hacía sentirse bien. Kurama entrecerró los ojos furioso. Cuidado cuervo de mierda, estás jugando con fuego. Le dijo dejando la amenaza en el aire. Sojobo sabiendo lo que se avecinaba intentó detener a Azazel pero ya era demasiado tarde. Oh, ¿y qué harás para detenerme? Estás básicamente encerrado dentro del gaki jajaja. Se rió triunfante mientras Sojobo reprimió el impulso de golpearse su cara con la mano debido a la estupidez de su subordinado. Kurama le dio una sonrisa sanguinaria que le envió al Tengu pervertido varios escalofríos por la espalda.
Nada por ahora, tengo todo el tiempo del mundo, ventajas de ser inmortal. Mi cachorro no va a vivir eternamente por lo que solo tendré que esperarme para ser libre, y cuando lo haga vendré a por ti. Después de todo aún te quedan varios siglos de vida y la venganza es un plato que se sirve bien frío, y gritando. Dijo riéndose cruelmente mientras Azazel se ponía pálido por momentos. El futuro fiambre notó entonces la mano del patriarca Tengu en su hombro. Tranquilo, iré planeando tu funeral. Le dijo con una mirada solemne y siguió caminando hacia su destino dejando a un Azazel plantado y mortalmente pálido haciendo mil planes para escapar de la futura venganza del Biju. Ambos Tengu llegaron al claro para observar a la familia pasando el rato. Barakiel y Shuri estaban sentados a la sombra de un árbol mientras miraban a Akeno y Naruto jugando por el claro. Naruto estaba huyendo de su hermana que lo estaba persiguiendo desde el aire amenazándolo con darle un abrazo de muerte. Jajaja, veo que os estáis divirtiendo. Dijo Sojobo mientras Kurama miraba a través de la bola de cristal la escena que se estaba desarrollando. El pelirrojo se paró en seco. Hola Jiji. Saludó con una sonrisa hasta que vio a la cabeza de su hermano dentro de la bola de cristal Kurama Niri. ¿Pero cómo has? No pudo acabar de formular la pregunta, pues su hermana lo había atrapado y lo estaba abrazando como su osito de peluche personal. Naaru-chan te atrape jeje. Dijo con una expresión feliz hasta que percibió a su abuelo. Hola Jiji, ¿vienes a jugar? Preguntó esperanzada. Sojobo se rió por el comportamiento de sus nietos no Akeno-chan, ven y a ver a Naruto, tenemos que discutir algunas cosas sobre su entrenamiento. Dijo para gran disgusto de la niña que no quería separarse de su hermanito pero aún así lo soltó. El patriarca miró entonces al niño mientras sacaba de su bolsillo un pergamino. Al abrirlo pudo observar un pentagrama con cada punta siendo un círculo en el que indicaba un elemento primario, fuego, agua, tierra, rayo, viento, y cada uno de los elementos tenía unas finas líneas que los conectaba a todos. Naruto miró confuso a su abuelo esperando una explicación. Naruto, para avanzar realmente en tu entrenamiento tendremos que determinar con precisión tus elementos afines. Quiero que coloques tu mano en medio del pentagrama y que canalices tu chakra en él. El pelirrojo asintió y hizo lo que se le pidió. Al poner la mano en el pentagrama este empezó a brillar ligeramente, durante unos segundos no pasó nada más hasta que unos ligeros hilos de chakra empezaron a salir de los kanjis Doton, Suiton Raiton y Futon. Esto sorprendió a todos los presentes incluido el zorro que pensó que solo tendría dos afinidades pero al instante todos se quedaron de piedra cuando la línea conectando los kanjis Doton y Suiton empezó a brillar de un color amarillo dorado. Nadie dijo nada, los adultos estaban conmocionados, los niños no entendían por qué todo el mundo se había quedado callado y en cuanto a Kurama empezó a cacarear como un loco. Jejejeje, así que yo tenía razón, se va a armar la de Dios en cuanto esto se sepa, y ni me imagino cómo van a reaccionar en Konoha cuando sepan que han perdido un usuario Mokuton. Y siguió cacareando aunque las palabras del zorro despertaron a los adultos de vuelta a sus sentidos. Naruto solo pudo colgar su cabeza confundido. ¿Qué es el Mokuton? Espera un momento, ¿cómo has acabado ahí dentro Kuramini? Dijo el pelirrojo confundido al ver a su hermano adoptivo dentro de una bola de cristal. El zorro se rió entre dientes. No estoy dentro de la bola, solo es una imagen, este orbe me permite comunicarme con todos, aunque esté atrapado dentro del sello. El niño asintió. En cuanto al Mokuton, bueno, para ponerlo simple, es un elemento único que puede ser creado combinando los elementos Doton y Suiton, pero no todo el mundo puede hacerlo, es básicamente una habilidad hereditaria llamada Kekkei Genkai. Naruto guardó silencio procesando la información que acababa de recibir, pero una duda se plantó en su cabeza. Por la forma en que lo dices parece como si no soy el primero en tenerlo. ¿Es que alguien más tuvo esta habilidad y por eso sabes que es hereditaria? Pregunto dudoso. Aquí el ánimo del zorro descendió en picado y casi dejó escapar un gruñido, cosa que no pasó desapercibida para el pelirrojo. Sí, de hecho, el hombre que nos capturó y encerró a mis hermanos y a mí tenía el mismo Kekkei Genkai, también fue el fundador de Konoha así como tu bisabuelo o al parecer, su nombre era Ashirama Senju. Dijo escupiendo el nombre como si fuera veneno. Naruto se sorprendió hasta la médula, su antepasado fue el fundador del pueblo que día a día clamaba su muerte. Naruto bajó la cabeza en la depresión. Entonces ¿por qué? ¿Por qué me trataron de esa manera? Yo solo quería estar tranquilo, hacer amigos, ¿por qué? Habría continuado si no fuera por los brazos que lo envolvieron desde atrás. Naruto giró ligeramente la cabeza y comprobó que los brazos pertenecían a su hermana. Akeno le sonrió.
Naruto, sé que lo has pasado mal hasta que viniste, pero eso ya no importa, estás aquí con nosotros y eso es todo lo que importa. Le dijo a su hermano pequeño. Naruto, notando sus ojos húmedos, sonrió de todo corazón. Todos los adultos y el zorro sonrieron ante la escena tan emotiva, y habrían seguido si la niña no hubiera abierto la boca. Además, si ellos no te quieren, eso quiere decir que hay más Naruto-chan para mí. Dijo mientras aplastaba al pelirrojo sus brazos. El pelirrojo tuvo varias gotas apareciendo en su nuca mientras los adultos cayeron de cabeza al suelo por las tonterías entre los dos hermanos. ¿Lo va a violar? Apuesto mis 9 colas a que un día de estos lo va a violar. Pensó Kurama, ya prediciendo el futuro próximo. Saliendo de sus pensamientos, el zorro decidió continuar su explicación. En lo que respecta a la escoria de Konoha, básicamente no sabían tus orígenes. Diablos, yo sabía que Mito había enviado a su primogénito con su clan, pero siempre pensé que había muerto durante la Segunda Gran Guerra Shinobi, cuando Iwa y Kiri atacaron Uzunokuni. Jamás me habría imaginado que estabas emparentado con esa persona si Sojobo no hubiera sacado el tema. Naruto asintió, pero entonces tuvo otra duda. Espera entonces, Miss. No me lo pidas. Gritó el zorro a todo pulmón, sorprendiendo a todos. Por favor, cachorro, no me hagas esa pregunta, no quiero mentirte, por lo que por favor, no termino la frase. Realmente no querría sacar el tema sobre sus padres biológicos, se lo contaría cuando estuviera listo. Naruto suspiró. Está bien, Kurama-ni, ¿y ahora qué? Azazel se acercó al pelirrojo y le entregó un pergamino. Ahora necesitamos que aprendas el jutsu que está en este rollo, con esto podremos acelerar tu entrenamiento y aprendizaje. Naruto miró emocionado. Guay, ya verás, dominaré este jutsu hoy mismo. Y se fue corriendo a la otra punta del claro con Akeno siguiendo detrás de él. Azazel resopló ante eso. Sí, claro, como si un niño de 6 años pudiera hacer lo que un jonin con experiencia no puede. Pero luego se arrepintió de abrir la boca al ver la mirada de los padres del niño. Si las miradas mataran, él ya estaría hecho ceniza. Por suerte, o no, la voz del diablo vino a su rescate. ¿Apostamos? Si algo le había demostrado su cachorro los últimos 6 años, es que tenía un talento natural para sorprender a la gente. El Tengu pervertido miró incrédulo al Biju dentro de la bola antes de reírse. Jaja, adelante, es tu perdida no la mía, dijo confiado. Barakiel y Sojobo miraban incrédulos la escena sin poder creer lo tonto que podía ser Azazel. Shuri estaba considerando matar a los dos idiotas por atreverse a apostar sobre su hijo. Si mi cachorro falla, voy a olvidarme de la ofensa de antes y prometo no matarte en el futuro. Azazel se puso pálido pero se recuperó rápidamente, seguro de su victoria. Pero si yo gano, dejarás coger a Naruto cualquier jutsu que te pida de tu biblioteca personal. Dijo el zorro con una sonrisa. Se le cayó la mandíbula al suelo por la sorpresa. ¿Cómo demonios sabes eso? Gritó antes de darse cuenta de su error. Giró la cabeza mecánicamente hacia su jefe para verlo con una mirada que prometía dolor. Déjalo, Sojobo, por su personalidad y el hecho que es un ladrón consumado, pensé que habría robado algunos jutsus que realmente valían la pena y se los quedó para sí mismo, y tenía razón. Kurama tenía una enorme sonrisa de suficiencia en la cara. Ese cuervo de mierda se creía que podía ser más astuto que un kitsune. Ja, menudo idiota. Azazel fulminó, le dio una mirada fulminante al zorro por engañarlo. Pero luego sonrió. Vale, trato hecho, de todas formas no va a conseguirlo. Dijo antes de tumbarse a los pies de un árbol no muy lejos. Sojobo miró al orbe en sus manos. ¿Por qué has hecho una apuesta que no puedes ganar? Naruto puede ser talentoso pero hay límites. Kurama miró entonces al patriarca. ¿Es acaso una apuesta lo que estoy oyendo? Le dijo con una mirada amenazante. Sojobo iba a aceptar pero entonces recordó lo que pasó la última vez que apostó en contra del Biju, y la anterior a esa. Ahora que lo pensaba, nunca había ganado una apuesta en contra del zorro astuto, siempre por algún tecnicismo, truco o artimaña acababa ganando. El patriarca reconsideró sus palabras y prefirió sentarse mientras Kurama tenía una enorme sonrisa triunfal en la cara. Shuri y Barakiel miraron incrédulos al patriarca sin entender lo que estaba pasando, pero decidieron dejarlo de lado. Horas después, ya estaba oscureciendo cuando Azazel despertó. En algún momento durante la tarde se había quedado dormido sin preocupaciones. Miró a través del claro para ver a Naruto mirándolo. Azazel, recordando entonces la apuesta, puso una sonrisa triunfante. Ja, lo sabía. ¿Qué pasa, pequeño? ¿Te has quedado aquí para pedirme un plazo? El pelirrojo lo miró confundido. ¿Hablas de la apuesta?
Pues la verdad, ja lo sabía que ibas a fallar, no importa cuánta fe en ti tenga ese kitsune, es demasiado crédulo, admito que tienes potencial, pero eso solo no te basta. Deberás pasar años antes de poder estar a un nivel adecuado y siglos antes de poder, ¿has acabado? Preguntó el niño con una mirada impasible y los ojos entrecerrados perezosamente. Azazel se quedó con la boca abierta, iba a decir algo pero fue interrumpido. Solo estoy aquí para decirte que los otros ya se han ido al onsen para bañarse y que te des prisa. Ah, y por cierto, el pelirrojo puso una sonrisa astuta, yo solo soy un Clompo-off. El Tengu pervertido se quedó de piedra sin poder creérselo, los ojos sin vida y la boca cerrada. Menos mal, porque si no lo más seguro es que su alma se hubiera escapado por ella. Complejo Tengu. La pequeña familia de 5 personas se dirigían al onsen situado en el complejo para limpiarse el sudor del día. De pronto el tuerto pelirrojo del grupo se paró en seco. Frunció el ceño. Estúpido cuervo de mierda. Murmuró, el zorro en su interior estuvo totalmente de acuerdo con su declaración y por dentro ya estaba pensando en varios métodos de tortura adecuados para castigar al pervertido. Esa boca Naru-chan. Exclamó Shuri con un ceño fruncido. Naruto se asustó un poco, era la primera vez que su madre le echaba la bronca. Pero mamá, Azazel se estaba burlando de mi clon porque pensaba que había ganado la apuesta entre él y Kurama Ni. Dijo el pelirrojo. Pero entonces el pelirrojo se arrepintió de sus palabras, la cara que hizo su madre habría mandado a correr al más poderoso de los Kages. Ya veo, al parecer voy a tener que enseñarle modelos a él también. Dijo con una voz oscura que envió escalofríos a todos los presentes. Cuando llegaron a la entrada de los baños, la familia iba a separarse para entrar en cada sección, Sojobo y Azazel ya se dirigían a la zona de hombres. Naruto iba a seguirlos pero una mano lo detuvo, cuando se giró observó que era su madre. Ara, Naru-chan, ¿por qué no vienes a bañarte con Kaa-chan y One-chan? Dijo con una sonrisa y un pequeño sonrojo. Los hombres se giraron con miradas incrédulas mientras que Naruto iba a protestar. Pero Kaa-chan, yo soy un chico, no puedo entrar. Claro que puedes entrar, solo tienes 6 años, no creo que a las chicas les importe. La respuesta de Shuri no lo convenció, y el escalofrío que sentía cuando miraba el lado femenino del baño no ayudaba. El niño iba a protestar de nuevo pero su madre simplemente lo agarró por la espalda. Nada de protestas, escucha a tu madre y ven a bañarte con nosotras. Y entraron con Akeno siguiendo detrás. Sojobo y Barakiel por su parte solo pudieron pensar en una cosa: maldito niño con suerte. Nunca más pensó el pelirrojo. Durante una hora entera las mujeres se habían estado turnando para abrazarlo como un peluche, había sido muy incómodo para él pero también agradable y no sabía el por qué. Mi pequeño cachorro ha dado los primeros pasos para convertirse en hombre, menos mal que he memorizado toda la escena del baño, seguro que cuando sea mayor sabrá apreciar mejor la situación, jejeje. Pensó el zorro, claro, ahora con 6 años no se daba cuenta de la suerte que tenía, pero cuando llegara a la pubertad. Naruto suspiró de nuevo mientras se dirigía a su habitación, solo que no se espera la sorpresa que encontró en ella. Cuando abrió la puerta vio a su hermana esperándolo en la cama. Hola Naru-chan, vamos, date prisa y vamos a dormir. Dijo con una enorme sonrisa. Naruto, con cara de palo, preguntó. Nee-chan, ¿qué haces en mi cama? Me gusta dormir con mi lindo Ototo, no hay nada malo en ello. Dijo haciendo un puchero. El pelirrojo solo pudo suspirar y asumir que todas las noches iban a ser iguales. Después de ponerse su ropa de dormir, se subió a la cama, con cuidado de aplastar alguna de sus alas, y fue enseguida aplastado en un abrazo con la cara en el escote de su hermana. Con una sonrisa y los ojos cerrados, Akeno dijo. Buenas noches. Naruto se acomodó en los brazos de su hermana y empezó a pensar. Este había sido uno de los mejores días de su vida, solo superado por ayer cuando obtuvo su nueva familia. Si realmente todos los días fueran así, la verdad es que no le importaría quedarse aquí para siempre. Esos fueron sus últimos pensamientos antes de sucumbir al sueño. El zorro en su interior se entristeció un poco. Es cierto que Naruto estaría seguro aquí entre los Tengu, pero quedarse de manera definitiva no era una opción. Para eso estaba el contrato de invocación, si bien podían traer a alguien a su reino, no podía aquí para siempre, por no decir no podría apreciar todos los aspectos de la vida. Su cachorro iba a vivir un siglo, tal vez más si tenía en cuenta su sangre Uzumaki, los Tengu iban a vivir 10 veces más y aun si eso no fuera un problema, un Tengu y un humano son fundamentalmente, 2 razas distintas, a pesar de las similitudes, si esperaba tener familia propia debería irse tarde o temprano. Disfruta esta paz, cachorro, porque tarde o temprano se acabará. Pensó con tristeza el zorro antes de irse a dormir.
Fin del capítulo. Hasta aquí llega el video de hoy y les mando un saludo con el poder del